Y llegó la máxima. ¡Ay, sí! Aquí estoy. Me encantan sus cornetazos y todo lo que ustedes me brindan. Y llegó la máxima. No les puedo decir nada más así en broma, que me encanta lo que hacen, porque inmediatamente me avientan otra fanfarria. Bueno, ¿qué es eso, chicos? Entiendo que es domingo, que estoy máxima. Increíble, creen que soy producto de la inteligencia artificial, pero acuérdense, por mis años soy producto de la inteligencia artesanal. Pero bueno, una artesanía divina que bien merecería estar en el Museo del Louvre. No, ¿cuál Museo del Louvre? Aquí en el de Antropología e Historia, en la Ciudad de México. Ay, mi Ciudad de México tan hermosa. Bueno, chicos, pues han ocurrido tantas cosas, tanto evento, tanto grito de tramoya, que bueno, pues ya veremos. Y es que nunca quedamos contentos con las cosas que ocurren a nuestro derredor y pues las cosas así empiezan. Pero chicos, hay que mandar todo a volar como las hermosas mariposas que traigo ahora aquí en mis pendientes. Aquí están, miren. Ay, qué bonitas. Y también en la blusa de seda finísima china que tengo de Pekín. No voy a hacer como el circo. Ay, el circo ruso de Pekín. Ay, hemos roto fronteras, pero no sé, se equivoca la gente. Pero bueno, miren, ahora soy una ligera y frágil mariposa. No, no crean, frágil nunca he sido. Y bueno, pues aquí también en los pendientes. Entre varios pendientes que traigo, aquí están unos muy volátiles, las mariposillas. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció nuestra entrevista que tuvimos hace rato con una reina muy empoderada? Y ahora vamos a hablar de argüendes que han surgido durante la semana, pero les quiero compartir, no presumir eso jamás. Les quiero compartir que hoy me puse a comer delicioso comida huasteca. Les he de decir, para las amistades y mis seguidores y las joyas y todo mundo que convive con este ser icónico. Es que si no me echo porras, ¿yo quién? Pues entonces, la zona huasteca de México corresponde a estados del noreste, pero Tamaulipas en la parte del sur, y luego Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, y de Hidalgo, y norte de Veracruz, creo que ya. Y se come delicioso. Y por acá está Jorge Portillo para también saludarle. ¿Cómo estás, Jorge? No traes audio. Hola, hola, Cuquita, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Me escuchas bien? ¿Sí te escucho bien? Ah, perfecto, muy bien. No, es que no me he puesto mis audífonos al ratito, los dejé cargando un poco, porque son tan cómodos que hice muchas cosas entre el otro en vivo y los traía puestos. No, no. Oye, sí estuve viendo la chava muy, muy guapa, ¿eh? Guapa, centrada, fortalecida interiormente, muy, ¿cómo te podría decir? Conecta uno fácilmente con ella. No, y se nota, y aparte cuerpazo. Se le nota que trae cuerpazo. Sí, sí, no, cuerpazo y sobre todo espiritazo, porque tengo un espíritu muy fuerte. Eso me gusta mucho. Fíjate que en la mañana, sí, en la mañana dije, traigo ganas de desayunar algo fuerte, y ahorita comí atún con pepino, pero dije, no, me voy a ir a comer una media orden de empipianadas, Jorge. A mí Qué me encantan rico. las empipianadas. Unos taquitos estaban rellenos y por encima traían muchísimo queso fresco, como me gustan. Y me comí nada más media orden y traía también medio bistec de cecina, porque oye, la orden es con tremendo bisteczón y son 6. La orden no, me comí 3 nada más. Pero Yo tuve que sacrificar con unos taquitos muy ricos. ¿de qué? De pastor. Ay, qué ricos. A mí me encanta con piña, por supuesto. A mí sin piña. Sin piña, es que hay gente que no, y a mí con la piña me encantan. Y miren, aquí están. ¿Cuáles son las empipianadas? Le hice una toma con mi celular, estuve y todo. Dije, Qué para rico. compartirles, miren, para que vean el videíto. ¿De qué Pero, rico? qué delicia. Una delicia maravillosa. Este restaurante no lo conocía porque el que me gustaba mucho, no sé por cuál causa lo cerraron y me dijeron, no, pero hay uno que se llama el Negrito de Usuluama. Y entonces fui al Negrito de Usuluama, que Usuluama es una ciudad de la Huasteca, y mira qué delicia de plato, hasta plato de barro y todo, muy nice el lugar. Me encantan los lugares que te sirven la comida en ese tipo de platos. Sí, me encanta, con una crema de frijoles.
me encantó, muy rico. Mira, ahí está la toma esta para que se vea que cómo están rellenos y cubiertos de queso fresco. No, no, son maravillosos. Y resulta que el pipián está hecho de la pepita o de la semilla de la calabaza. Y entonces le da un sabor delicioso. Cuando yo tenía mi negocio de taquizas para llevar a fiestas, le hacía la empipianada, que me encanta, pero le ponía unas pepitas tostadas encima para que también desde ahí dijeran, ¡ay, qué rico se ve! Siempre bien inventada. Yo hasta cuando hago huevitos con chile, inventada. Oye, me hiciste que recordara a una mamá de una compañera mía de la prepa de Estados Unidos, no sé de qué parte sería, Sí, pero haz de cuenta que se refería a los gays como pipianones. pues por sabrosos. Y pues mira, yo me No, imagino que no sí, creo, pero no creo me pipianones. acuerdo de pipianones, dije, pues, ¿de dónde será? ¿O de qué parte de México se le diría a los gays pipianones? No tengo idea. Siempre la terminología acaba siendo despectiva, aunque suene chistosa. O sea, la comunidad gay siempre es con desprecio, con bullying, con ganas de ofender, y es muy molesto, pero por eso luego tenemos mucha creatividad mental, porque te bufan de alguna manera sutil o con el machismo a todo lo que da, y hay que contestar con creatividad, pero diciéndole, tú no eres porque no te animas, mamacita, ¿verdad? Sí, pero me chocan, me chocan. Hay muchos, así y hay muchos que se la pasan como que tuvieran, como la gente de la frontera que cruza las líneas divisorias de ida y de vuelta. Hay Sí. muchos que andan con una bandera y luego le dan vuelta y es otra bandera y así andan. Y se oscurece, Así mira, todos los gatos son pardos. Sí, a propósito, fíjense que sí, pues se hizo hubo la marcha hoy en la Ciudad de México, precisamente del orgullo. Fue la marcha y Nicandro Cárdenas, fíjense que es una persona que le conocí cuando fui a las ruedas de prensa el año pasado para lo de Miss Universe en México y empezamos a trabar una bonita amistad porque conocía mi trabajo desde lo que hacía en Canal 11 y todo esto, y entonces desde ahí empezamos a colaborar mucho. Cuando, por un argüende que luego les contaré, no pude entrar a lo de las Catrinas, caí en una trampa, y entonces resulta que no pude entrar, pues resulta que me dijo, no te preocupes, yo voy a tomar video y fotografía, y para tus joyas de la corona vas a tener imágenes de lo que pase adentro, y yo te las voy a mandar. Eso es profesionalismo, amistad, lealtad, solidaridad, y ay, me encanta a Nick, lo quiero con todo mi corazón, porque es un compañero periodista, le encanta tomar fotos y todo cubre con videos y fotos los eventos, y sin ningún empacho ni problema, lo comparte con quienes también creamos contenido. Eso no se da muy seguido y es un placer encontrarte a profesionistas sin apego, sin envidia, sin tantas cosas. Pero lo padre es que hay para todos, entonces no tienen por qué bloquearse unos con otros, hay. pero sí los hay, como dices, y eso se da en todos lados, ¿eh? Sí. Y pues resulta que unas reinas de belleza anduvieron hoy en la marcha. Joana Gutiérrez, quien va a estar compitiendo por Jalisco en Miss Universe México, y Sí. también Priscila Valverde, que fue el año pasado, Guerrero en el Miss Universe Guapísima. México. Estuvo Felicia Mercado, Nuestra Señorita México 1975, creo. 77. 70, era non, sabía que era en los 70 y no era el 75, fue en el 77 que ganó, ¿cómo ganó? No me acuerdo si en el Nacional le pintaron el cabello oscuro Le y luego pintaron el cabello oscuro porque supuestamente no iban a elegir una rubia de ojos de color para Miss Universo. La idiosincrasia, esas etiquetas absurdas de toda la vida, que nada más sirven las etiquetas para que la gente se las quiera quitar. Pero bueno. ¿Eh? O sea, hasta Lupita Jones también le llegaba una rubia y la pintaba. Por eso Gil Romo, pues compraba por tambos enormes el azabache, o no sé qué era, chocolate le llaman ese color. Mismo tono, horrible. El mismo tono. ¿Cuándo fue que me conecté con Tony Antier, verdad? Con Antier. Tony Berber, sí, Antier. Le iba a decir, a ver si va Gil para preguntarle dónde consigue esos tambos. Oye, que ya está muy desaparecido Gil, ¿no? Ya no lo he visto por ningún lado. Ya ves que hasta anduvo de actor. Pues es que te voy a decir algo, el destete de Televisa, mucha gente le costó mucho trabajo.
Hubo personas que estuvieron 30 o más de años con exclusividad y con la vida fácil de ser empleado de Televisa, con exclusividad, claro, y cuando lo soltaron, hace ya como 6, 7 años que ya les dijeron, ya no hay, salvo una que otra, hay gente que dijo, ¿y ahora cómo vivo? No sabían vivir de otra manera, no sabían vivir. Han tenido que volar y conseguir trabajos. Sí, pues, Entonces, Gil estuvo muy pegado con Lupita, pero como Lupita no hace certamen, ¿qué hace? Ni modo que lo patrocine Lupita. Entonces tiene que andar, pues supongo que ofreciendo servicios o montando su estética o algo, porque de veras, ¿eh? Cuando Televisa dejó las exclusividades y actores, actrices, producción, maquillistas, peinadores, todo el mundo les dijeron gracias, ahí se ven, pues resulta que hubo gente que sí, hasta se deprimió y se espantaron, y de qué voy a vivir, porque tenían una vida laboral completita sin haber tenido más que ir a cobrar cada 15 días. Claro, presentarte a trabajar todos los días, pero pues era una cosa ya acostumbrada cuando escalaba rangos importantes en Televisa, como ser jefe de departamento, por ejemplo, hombre, ganabas un dineral, ahorrabas, te comprabas departamentos, casas, te comprabas carros, o sea, era un dineral. Y de repente se acostumbró la gente a vivir a ese nivel que muy pocos ahorraron, ¿eh? Algunos sí estarán vendiendo sus casas ahorita o las rentarán o algo. Y ahora con esta calambre que viene de la expropiación que dicen que tal vez ocurra, la gente está temblorosa. Total que bueno, no hay mal que dure 100 años ni tonto que lo soporten y la bonanza tampoco dura mucho. ya era muy necesario que ocurriera, ¿eh? Porque ya era demasiado el control y el monopolio de Televisa. Sí, así es. Yo lo pensé un poco cuando en el 2010 me dijeron, Cookies, te llamabas. Nunca tuve exclusividad, pero sí tenía trabajo continuo. Entonces cuando me dijeron, ya el trabajo no va a ser tan continuo, sí te espantas, pero me obligó a volar por otros lados y a conseguir, sobrevives y hasta vives mejor. Pues sí. Así es. Y entonces, ¿qué pasó en la marcha? Nick me mandó unos videitos, Nicandro, y me mandó también unas fotos. Y aquí les hice un videito a la carrera. Hoy trabajé a todo vapor durante la mañana para que alcanzara a estar todo listo ahorita. Y bueno, pues aquí está. Vamos a ver qué pasó. Ahí están, mírenlas. Ahí está Joana. Qué guapa, ¿eh? Muy mona, muy guapa. Ahí está esta niña Priscila y muchas chicas. Ahí están. Y otras no tan chicas, el gordo de Molina, ¿o quién está ahí? Qué bárbaros. Ahí están. Ahí están, mírenlas, todo mundo allá en la gran marcha del orgullo. Ahí está Priscila Valverde, mírenla. Miss Universe México Guerrero del año pasado. Ahí está Priscila, qué impactante mulata divina que tenemos. Ahí está, vean, los carros alegóricos. Ahí de rojo a un lado de ella está Joana Gutiérrez. Se me hace una de las más fuertes a mí. Habrá quien no le guste para ganarse la corona e ir a Tailandia. Para mí me encanta. Hay 2 o 3 o 4 que podrían arrebatarle la corona, pero a mí es de las que más me gusta, por madura, por experimentada, por lo que gusten, quieran y manden. Les digo algunas fotografía fija, como le llamamos, ahí está. Es que para mí, Cuquita, ese es el problema, que se ve muy madura. Sí, mira, ahí está Felicia Mercado, ya la viste, la rubia, al lado de la otra rubia. Ahí están, miren, ahí está. Latin American Pride, ahí está. Ahí están, hubo de todo, miren, mucha hije. Oye, a ver si en una de esas fotos no sale David. Yo estoy viéndolo, pero no lo encontré. O a lo mejor está de princesa de Disney y no me di cuenta. Ahí está, mírenlas, ahí están. Ahí está Joana, ahí está todo mundo. Dicen que estuvo increíble la marcha del día de hoy. Yo nunca he ido a una, y eso viví muchos años en Ciudad de México y nunca estuve presente ahí. La verdad no me llama la atención. A una cuando era productora de Lalo España, productora de contenidos para Telehit. Mira, ahí está Priscila. Pusieron a Márgara Francisca de reina de la marcha. Y entonces, pues, fuimos a producir todo. Se hicieron 2 programas o 3 por ahí. Hicimos con Márgara Francisca. Oye, ¿es Libertad la que sale con Felicia Mercado? Pues no sé, la veo como que más llenita, pero quién sabe, tú no sabes. Ahora sí que caras vemos, gorduras no sabemos. Se parece un poco, aunque no creo. Creo que no. ¿Verdad? Se parece un poco. Mira, Priscila, qué bella, qué guapa, qué bien le va ese color. Ahí están. Ahí está nuestra reina, la de la generación de ahora, y ahí está Pris de la generación del año pasado. Ahí están los abanicos, todo mundo.
Se ve que el ambiente estuvo maravilloso. Claro que los videos vienen con audio, se lo quité. Ahí está Felicia Mercado, mira, ahí está con el pelazazo, cabellazo rubio, miren, venla, ahí está. Divina Nuestra Señorita México, Miss Universe México 1977. Y ahí está, miren, Joana. Ahí está. Vamos a acabar de ver este pequeño clip. Dura un poquito más de 3 minutos. Ya vamos, ya rebasamos los 3 minutos. Nada más para dar el toquecito de que hoy, domingo 29 de junio del 2025, se llevó a cabo la marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México. Y estas son imágenes que así lo atestiguan. Ahí está. Pues muy bien. Ahí están todas, mírenlas, bien contentas. ¿Quiénes fueron de las joyas que nos están viendo, que radican o que fueron de visita a la Ciudad de México? Cuéntenos. ¿Quiénes anduvieron por ahí? Mira, nos dice acá la Rompecatres 4K. Ahí estaba de figurosa la Jessica exotérica, que por cierto es súper grosera con sus seguidores. Y como es bruja, si lo ofendes te echa en su caldero y te maldice por la eternidad de la igualada. Esa gente luego espanta y no es cierto. La energía positiva mueve más cosas positivas. Iram Cosío, ¿cómo estás, mi querido Iram Cosío? Tortuguita Panonino nos dice Felicia, no Delicia. El autocorrector, habías escrito algo de Felicia por acá, nos dice, por acá nos comenta, Mariana Pinto, like, chicos, sí, por favor, regálenos un like, por favor. Iván Chávez dice, también la Pumar de Veracruz estuvo en la marcha. Ay, pues no me llegaron fotografías de ella. Hola, Cuquita, dice Eduardo Lepe Davis. Por acá nos comenta Irán Cosio, Tortuguita Pan. Aquí está. Dice Jessica Esotérica. Muy bien, muy bien. Por acá dice Joana para estar en el top 3. Dice Eduardo Jaramillo. Mar Guadarrama Díaz dice, pues sí, Joana es top 3, seguro. Pikachu nos dice, aunque Priscila no hizo nada en Miss Universo y Joana nomás no conecto con ella, dice Pikachu. Lalo Banda, Alejandra Procunes, actriz de Televisa, anda de Uber, sí, anda y anduvo de Uber, también creo que anduvo ahora, perdió mucho dinero, no sé qué le pasó a esta, se me fue el nombre de la, ahorita les digo, mucha gente, como Televisa le hizo así al nido y salió el pajarerío volando, entonces sí, a todo el mundo lo mandó a volar. Salió la parvada. La parvada salió, de veras, a mí me llegó a hablar muchas personas, me decían, no tendrás trabajo allá en Tamaulipas, porque acá tengo mucho, pero de veras me hablaron, 10 personas, ¿te gusta? Así como, ya sabemos que trabajas en gobierno, sabemos que te fuiste y que te va muy bien y que bla, 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 no, en histeria, todo el mundo. Y yo ya no trabajo en gobierno, lástima que los corrieron por el momento, pero van a agradecerlo más adelante porque les va a salir una creatividad para salir adelante increíble. No, y pobres de ellos si no tienen en verdad un talento. Porque sí, también hay que aceptar que muchísima gente, cero talento. Sí, cero muy talento. Muy confiados en un proyecto o en tener ahí en un lugar en Televisa, pero sí, la creatividad como que no se les da y el talento a algunos tampoco. Mucho. La Joana ganando puntos, dice Pikachu. Claro, también el hecho de que Televisa nos mantuvo controlados con esa programación basura durante tantos años, y es que así era, lo platicaba con Lalo España, quien personifica a Márgara Francisca, le decía, oye, Lalito, ¿tú crees que de haber existido las redes y que hubiésemos tenido nuestros canales y todo, hubiéramos viajado, tú de Guadalajara y yo de Ciudad Victoria, bueno, de Monterrey viajé en aquel momento, habríamos venido a México y todo, pues quién sabe, pero qué bueno que vinimos porque tuvimos la oportunidad de luchar por entrar, de mantenernos ahí, de aprender tantas cosas, de estar face to face con grandes personalidades que nos dieron una gran escuela interpretativa y de producción en mi caso, que bueno, pues se agradece. La vida te da, acuérdense, lo que necesitas por encima de lo que deseas. Chidito, dice Cuquita, ¿tú estuviste con Derbez en la familia Peluche? No, nada más en lo de, ay, qué aventuras. Luego les voy a platicar muchas aventuras porque me voy a encontrar muchas fotografías ahora que voy a entregar el departamento que ya vendí en la Ciudad de México. Pues resulta que me voy a encontrar en la bodega cosas que ya tengo que sacar. Tengo que sacar mis chivas de ahí. Entonces me voy a encontrar mucha fotografía que tengo no digitalizada, ojalá estén en buen estado, aparentemente sí, y voy a ponerles en el otro canal de Cuquita, nos vamos a poner a platicar, miren, esto fue en el año fulano, cuando estábamos trabajando en esto, y van a salir anécdotas de las fotos, habrá quien diga a mí eso no me importa, pues no ven el video, pero a quien sí les importe, lo ven.
¿verdad? Y lo vuelven a ver y lo vuelven a ver. Son Pero es muy historias que padre, de pronto cuando estás buscando cosas o que sacas una caja del fondo del closet y que lo vas revisando y que ves fotografías, te recuerda y vuelves a vivir todo. Y eso es y muy padre. también les voy a contar cosas que viví y cosas que tal vez no sepan del ambiente artístico de aquellos años y van a, pues, a tener un poquito más de cultura de cómo es realmente las cosas, porque ustedes saben que a mí me gusta platicar las cosas como son. Así se llamaba mi programa de radio, las cosas como son. Y no Oye, estuve con los peluches, ya les contaré después cómo Lalito España quiso que yo estuviera a fuerza quería que estuviera en Vecinos. Y entonces resulta que le digo, no, pero si no me han hablado, pues saben de mí. He trabajado años ahí, saben de mí. No, si no me hablaron, Lalo, digo, es porque no me ocupan. Tú bien sabes que cuando no se te viene una actriz o actor a la mente es porque no lo necesitas. Entonces, no, pero yo quisiera, mira, este personaje te va muy bien y que acá y que allá no, pues que obligan a que se haga el casting, un fracaso. Desde que llegué viéndome con cara de, si no te hablamos, ¿a qué vienes? ¿No? Pues sí. Y en segundo lugar, ya estaba yo tensa. En tercer lugar, ni me dedicaron tiempo y por lo tanto los segundos que me dieron, ay, ya actué muy mal. Entonces, total, fue un fracaso todo y ya le dije a Lalo, ya ves, Lalo, ¿para qué me andas forzando aquí? Pues es que yo quiero que, pues no, no eres el estelar, pero no eres el protagonista, pero habla de que qué bonito, ¿verdad? Que entre amistades, pues quieren que todo el mundo estemos ahí, y pues resulta que no. Cuando Flavio César hizo el de agujetas de color de rosa, también insistió al productor, a Luis de Llano, quiero que esté acá para pero pues no me pelaron, los productores son los jefes, por más estrella que seas, no, a menos que seas una J-Lo o algo así, pues condicionan mucho para que ocurran las cosas. Cuquita, pasa tu rutina de maquillaje. Ay, les digo que luego a ver si un día me toca que de Jorge a Cuquita me voy maquillando por acá. Hoy tuve muchos accidentes. Es que hoy anduve a la carrera porque para estar editando todo lo que les voy a presentar hoy, acabé, tenía poquitito tiempo para maquillarme, entonces empecé así maquillándome, no hombre, ya estaba todo perfecto, todo listo, y de repente vi como que acá me voy a poner un poquito acá, donde Lisa así con el polvo, que se corre toda la línea del ojo, de la de abajo, todo negro aquí, otra vez, a volverme a desmaquillar acá, bueno, ya, punto, ay, apenas estoy a tiempo para el en vivo, rápido, ay, pero ay, esta pestaña se me está como despegando, a ver, déjame de una vez, acá, y no sé cómo le hice que se me mancha todo esto de negro con el pegamento. No, Dios mío, otra vez. A desmaquillar ahora la parte de acá y a poner, pero miren, quedé, creo que bien. No, quedaste muy bien. Creo que quedé bien, pero todo estaba, dije, nada más falta que ahorita Si me no salga comentan cabello. los detalles, no se ve y no nos damos cuenta. No, pues no, pero sí, de veras que, ay, Dios mío, todo me pasó. Nada más falta que me regrese la menstruación, dije, o algo así, que extraño. Pero no pasó. No pasó, esos terrores no llegaron a ocurrir. Así es. Oigan, pues en la semana ha habido mucho argüende y hemos sido protagonistas. Jorge, ahora te ha tocado acompañarme esta semana de argüendes que se han dado. Ya vi, a ver, vamos a ver, por aquí tengo como más o menos un orden, tengo otros videos. Argüendes que nos encantan y nos nutren. A ver, oye, hay mucho argüende ahorita en Bolivia, ya ves que ayer transmitimos la final de Miss Universe Bolivia o del Miss Bolivia 2025. Pues resulta, para quienes no lo vieron, aquí vamos a estar observando algunas escenas. Así abrió con la reina saliente, creo, bailando, parece mucho a Juliana, parece que es ella, y bueno, ahí estuvieron todas las chicas con los trajes típicos, ya esto estaba grabado previamente, entonces nos tocó ver, pero hay gente muy molesta porque ganó la chica que ganó y que querían mejor a la que era Miss Mundo, y total que como siempre hay mucho grito de tramoya. He seguido leyendo mensajes que en nuestro en vivo ha escrito la gente, y no, hay mucha gente contenta, pero otros que dicen que todo estuvo planchado, se cocinó una tramoya horrorosa para que ganara la que ganó. Y a mí me parece que la que va a Miss Mundo pudo haber ido a Miss Universo, pero la que va a ir, si se preparan adecuadamente, de aquí a noviembre, que será la competencia en Tailandia, van a ir. Han ido chicas preparadísimas y bellísimas de todos los países y no siempre ganan, ¿eh? Así que... No, pues no. Así que pues veremos. Tú de las chicas, por ejemplo, vimos, mira, y hay unos videitos en donde se ve que hubo chicas de diferente constitución física, con diferente belleza facial, estaturas, realmente juntaron un grupo heterogéneo, de donde pues creo que las reinas que salieron electas son pues las reinas tipo Miss,
tradicional que a todos nos gustan. Como dijo Anya Capong, podemos abrirle las puertas a todas. Pero no todas. Todas, pero no ganarán todas, chicos. Todo el mundo se quería aventar y arrojar desde sus techos de sus casas para perder la vida, pero no. Total que no, Oye, no pasó nada. en la rueda de prensa, después de la final, no hubo coronaciones para, por ejemplo, internacional, para las Yo bandas ya que no me pasaron. enteré de lo que pasó en la rueda de prensa, pero supongo que ¿cuáles coronas quedaron pendientes? ¿La de Supra y la de Internacional? Supra e International, Sí, porque entre sí se otras. entregó, de Grand se entregó, de Mis Mundos se entregó, de Mis Universos se entregó. A mí la verdad sí me gustaron las chicas que Coronadas. ganaron para Mundo y para Universo. Sí, porque ¿qué tal cuando les hicieron la pregunta a las 3 finalistas del Miss Mundo? Ninguna contestó bien, ¿eh? La que ganó contestó, se ve que estaba memorizada la respuesta y ni aún así pudieron contestar de manera excelente ninguna. Y aún así ganó. Para mí la que seleccionaron para Mundo, para mí fue la que peor contestó. Sí, sí, fíjate. Mira. Cumple con la carita de princesa, así como le gusta a la señora Morley, pero la señora Morley le encantan que tengan buena oratoria, que sean chicas inteligentes que puedan defender su causa. Y pues esta chica tendrá que practicar mucho de aquí al año que entra. Lo bueno que tiene como 10 meses para practicar. No, y lo bueno que creo que habla el inglés. Sí, porque vive allá. Ella representó a la comunidad extranjera que radica en el Reino Unido. Que también eso no es garantía, porque conozco Bueno, mucha gente que vive en Estados Unidos por años, más de 10, 15 años, y no lo hablan el inglés. sí, entonces esta chica tal vez pudiera justificársele que sea más desenvuelta en inglés, vamos a darle ese beneficio de la duda al respecto, porque no la veo en un head to head. Si es en inglés y lo sabe hacer muy bien, qué bueno, pero así como habló en español, no creo. Mira qué guapa la reina saliente, muy linda. Y esta es la chica que ganó. Aquí está, Juliana Barrientos, realmente muy, muy linda. Pude haberla conocido mejor, como lo comenté ayer, porque Promociones Gloria me pidió que si podía pasar por ahí al aeropuerto, pero yo llegaba un día después que ella, a Ciudad de México, entonces no lo pude hacer. Pero la gente en la Ciudad de México hablaba maravillas de Miss Universe Bolivia 2024. Hablaban, guapísima y un cuerpazo. todo mundo decía, es que la boliviana va a quedar y la boliviana va a quedar, y mira, la boliviana quedó. Aunque ayer la vi un poquito ya gruesa, ya a lo mejor ya la disciplina no es tanta para ya entregar la corona, pero sí la vi un poquito ya. Es que no es lo mismo como se ponen para la competencia. Muchas de ellas sí son igualitas, pero la mayoría no, ¿eh? Hacen un trabajo de adelgazamiento para estar fit para el certamen, y luego las que no se dedican de lleno al modelaje se dejan un poquito más. Oye, pero la que sí se voló la barda y se descuidó así demasiado es la que fue al Grand del año pasado. Sí, no, ahorita vamos a, que por ahí hay una las muchachas. Sí, oye, qué bonitos los trajes de baño, ya ves, los estamos viendo. Los trajes de baño se me hicieron muy originales. A todas les armaron buen cuerpo, incluso a las pasaditas de kilos. Mira, por ejemplo, aquí ella se ve mona, está llenita, no hay cintura, nada, pero el traje le favorece. Mira esta otra niña con las piernas, los mulos muy gruesos, pero se ven guapas. Sí, la verdad es que sí. Me gustó mucho, te digo, me gusta que el pareo lo tuviera a un costado, sí, detenido con pedrería o algo de ahí de un accesorio. Ajá. Me gustó mucho, se me hizo muy original, porque la mayoría, si es de un solo hombro, se lo ponen aquí en el hombro y que cuelgue de ahí. Ajá. No, estuvo muy bien así para que le den variedad, porque ya desde que hace como unos, 8 años que Mis Universos salieron pareos, ya ahora ningún certamen prescinde de ellos. Entonces, Exacto. Qué bueno que lo utilicen de manera distinta, porque claro, también les da una herramienta para moverse y lucirse más a las chicas que andar con la mano suelta. Pero pues también de repente les estorba, una las tumba y de todo pasa. Ahí están. Bonito el escenario, le recordamos. Pues, quien no ha visto el video, estuvo de 10. Sí, ya está el video subido. Últimamente estamos subiendo los videos ya con subtítulos en español y en inglés. El de Supra lo subimos también en portugués. ¿Para qué? Para que los hermanos vean cómo ganó en portugués su brasileira. Entonces,
Ahí también, ahí estamos subiendo todo subtitulado para que puedan comprender, porque hay mucha gente que nos está viendo en Asia, también a Coronas de la Belleza, y en Asia se habla mucho el inglés, por lo tanto, se le estamos dando una facilidad para que puedan comprender lo que Cuquita y sus invitados comentan respecto a las imágenes que se les muestran. Y pues mira, bien llevado el certamen, muy bonita escenografía, muy bien lucida con los movimientos de cámara, un diseño escenográfico también muy lindo y un trazo escénico que me gustó, porque a pesar de que de pronto se hacía lento, sí tuvo un buen ritmo y el coronaderío estuvo a todo lo que da. Y como lo transmitió una televisora, se tenía que acabar a una hora determinada. Yo ya no sé si no consideraron entregar las coronas que faltaron o el tiempo les impidió que lo hicieran en vivo, no sé. Pues es lo padre, que fue un concurso muy ágil, que en 2 horas se logró que destacaran las chavas, porque eso estuvo padre, de que se vieran toda la mayoría de las candidatas varias veces y que pues Ahí coronaran. está la chica que va, la de la derecha de rojo es la que va a Miss Mundo, y la chica de la izquierda es la que entregó corona y que estuvo en la edición pasada en Telangana, participando por Bolivia. Ahí está la chica, la rubia, ya fue, y la que va a ir ahora es la chica de la comunidad extranjera radicando en UK al Miss Mundo, que va a ser a principios igual del año que entra, ¿verdad? Que por ahí estaban diciendo que iba a haber otra edición a finales de este año, quién sabe. A ver. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Así que bueno, aquí están las chicas. Es muy bella, la chica, las dos son bellísimas y la nueva me gusta. Por belleza no para la mujer. Ahí está. Nada más me parece que está un poquito bajita. Pues mira, ahí se ve de la estatura de la otra. Pues, pero también las plataformas que traía la nueva. Sí, bueno, también habría que ver de qué tamaño las plataformas. La Miss Grand. Tengo ganas de ver a la que va a Miss Mundo y a Miss Universo juntas, porque sí, creo que sí es una diferencia de estatura fuerte. Notable. Ahí está la chica que va, yo decía que se veía mayor como de 35, dicen que tiene 26, pues hay que manejar un estilismo que pues le haga ver más fresca y juvenil. Las maduras nos vemos divinas a veces, no todas. Entonces, pues sí necesitamos de pronto que le cambien la que se va fresca y juvenil. Los conductores cumplieron bien con la producción, claro, la producción volviendo los locos, pero hicieron un buen trabajo. Mira, ahí están los momentos donde iban entregando, ahí creo que es cuando las mencionaban para las tripletas o los tríos que hacían para ganar determinadas coronas o para la pregunta. Estuvo bien, me gustó mucho, iluminado, bien, certamen muy digno, la chica ahí que ganó con unas coronas que a mí me gustan, las que utiliza Promociones Gloria. Ahí está, la chica que no, la gente no le gustó que ganara, pero bueno, la chica a mí me parece una buena candidata. Hay que prepararla todavía estos meses que faltan. El momento de la elección, ahí está. Ahí está, por aquí les voy a leer ahorita que un chisme que hay ahí al respecto del certamen. Ahorita una de mis joyas periodistas nos lo va a comentar y acuérdense que aquí no hay chisme. No, nada de chisme. Nada, no anden de enredosas. Oye, pero no es nada nuevo, ¿eh? O sea, cada vez que sale un concurso, habemos gente que no estamos conformes y unos despotrican más que otros. Salen 1000 historias que ya la quisieran la Rosa de Guadalupe tener ahí. Más historias. Tan originales. Pero bueno, igual va a ocurrir acá en México con la que verás. Sí, bueno, no hay certamen que se libre de argüende, no hay. Nada. Creo que el único certamen que se ha librado ahorita por la ganadora es el Miss Supra con Brasil y el Mr. Supra, que sabíamos que eran grandes favoritos. A lo mejor el escándalo nada más fue quiénes entraron y quiénes no entraron a los top. Sí, ahorita vamos a hablar de eso también. Miren por acá, mira, ahí está, ahí vas a poder ver, Jorge. Ahí están juntas, vas a ver ahorita en otra toma, ahí están juntas las 4 coronas que entregaron y se ven más o menos de la misma estatura, habrá que ver los tacones. Mira, ahí está la que va a Miss Grand, la que va a Reina Hispanoamericana es la de verde de la derecha. La que está ahí ahorita en medio, que se ve cachetoncita en esta toma, es la que va a Miss Mundo. Y ahí a un ladito, mira, ve, ahí está la que va a Miss Universo. Entonces, aparentemente son un poquito de la misma estatura, tal vez un poquito más alta la que va a Miss Universo, pero ahí están en la rueda de prensa justamente, la que va a Miss Grand es más chaparrita, mira, aquí están todas. ¿Va? Ahí están las 4, justamente. También el ángulo tendrá que ver. Pues a lo mejor, pero...
Ahí están las 4. Reina Hispanoamericana a la derecha, a continuación de rojo la de Miss Mundo, un poquito allá con un color claro está la corona más alta, que es la de Miss Universo, y la chica que va a Miss Grand International a la izquierda. Son Pues las mira, 4 coronas que entregaron anoche. muy buenas candidatas, la verdad. Sí, las 4. Nada más, Miss por Mundo. ejemplo, si el Miss Mundo o el Miss Universo fuera en un mes, creo que no les iría nada bien. No, hay que aprovechar los 2-3 meses que faltan para Miss Universo. Bueno, ¿cuánto falta? Como 4, ¿no? Falta julio, agosto, septiembre, octubre. No, 5. Faltan 5 meses. Y el momento de la verdad, que hay todo el mundo. Tramoya horrorosa, tenía que ganar la de azul. Pero bueno, ahí está. Ahí está como quiera. Ahí está el momento de la coronación. Sí fue emotivo, sí fue emocionante. Nos tenían así como quién será, con esa fanfarria de Promociones Gloria tan clásica. ¿Cuál es, Cuquita? Ya no me sale así como era. No sé, ya tengo que oírla para seguirla. Tan, 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 tan. Ay, qué miedo. Dices, ahí vienen a degollarme, decapitarme o algo. Ahí está. Ahí está. Eso fue las cosas que estuvieron pasando ayer. El único pero que le pongo al certamen, y no fue culpa de Promociones Gloria, fue la señal. Sí, al principio tenían muchísimas fallas de transmisión, de calidad de la señal, pero ya una vez que se mejoró, pudimos ver un evento bastante digno, muy, muy correcto para un nacional. Siempre puede ser mejor, pero estuvo bastante bien. ¿Qué lo hubieras agregado tú para que estuviera mejor, Cuquita? Hubiéramos hecho ahí tantas cosas. Ay, luego tanto digo, y el día que me toque van a decir ya para los mugreros que se avientan. Pero bueno, ya estaremos viendo por acá. Y bueno, ahorita voy a estar subiendo más material. ¿Y qué opinan por acá? ¡Qué fraude! Tokio que se jubile. Dice por acá. A ver qué están comentando. Dice acá Edison. Hola Edison, ¿cómo estás? Edison Jaramillo Alonso. Hola Cookies Hermosa. Hola Jorge Portillo. Les cuento que ya el martes 1 de julio empieza la concentración de Miss Universo Ecuador en medio de tanto argüende. Oye, pero a ver, ¿argüende internacional o argüende ahí en Ecuador? Sé que hay argüendes. Sé que hay argüende ahí en Ecuador porque con esta niña Tanús, la directora nacional, ya la están poniendo hasta en cuestiones políticas un poquito en aprietos, fíjense. John Alejandro Medina Baunza dice, hola Cuquita y Jorge, saludos desde Colombia. Cookies, ¿por qué se pega la señal del en vivo? No sé, me han estado comentando, a lo mejor a veces es que está fallando acá. Les comento que hace rato me espanté porque para medianoche se va a venir una tormenta, una depresión tropical que también ya se convierta en tempestad, o no sé en qué se vaya a convertir, ciclón. Pero entonces nos dicen que va a haber hasta lugares para resguardarte y todo, como que, pero falta, aunque probablemente ahorita, pues, aunque lleva varias semanas que siento que el internet no está del todo bien, creo. Por otro lado, pues ahorita a lo mejor ya está la presión atmosférica rara y eso afecta mucho a la señal de internet. Ya me lo explicaron los de Easy, que es la telefonía, y la internet que manejo por acá. Omar Guadarrama Díaz dice, del Supra ya están diciendo que hubo fraude por no incluir en el top 12 a Guatemala. ¿Qué saben de eso? Sí, pues sí, y también de Perú, pues ya está, hubo la renuncia, pero ahorita vamos a platicar de eso. Yo decía, ¿será que es verdad o mentira? Porque ahora con inteligencia artificial y con el argüenderismo, luego crean así declaraciones de las cuentas que ni son verdad, no, o sea, nada más lo suben a Facebook, lo suben a Instagram y la gente se gancha y se convierte en verdad. Y dije, a ver, no vaya a ser que esto no sea cierto, pero no, me metí a la cuenta de Miss Perú y vi que sí había tal comunicado. Es muy raro la chica que quiera ir al Miss Mundo. Comentan que la que va a ir al Miss Mundo realmente quería ir a Miss Universo, pero que ella comentó que bueno, pues si le daban la de Miss Mundo, iría al Miss Mundo, y sí, le dieron la de Miss Mundo. Por acá dice Ramos, la que ganó el Miss Mundo al terminar el concurso hizo un live desde el hotel y se miraba triste. Pues sí, es que así ha sido desde los 70s que yo me acuerdo. A la que le daban el segundo lugar que iba a Miss Mundo, aunque la Morley se quedara atacada, sí, eran chicas que decían, pues bueno, me voy al Miss Mundo. No les quedaba de otra. Pero en México pasaba lo mismo, ¿eh? Se notaba chicas cuando iban a coronar a la que iba a Miss Mundo y que ya pasaba todo el evento y se les veía. La que más recuerdo que se le notó mucho en su expresión es esta niña de Jessica,
Jessica, de Baja sí, California. de Baja Jessica, California, una pero le fue morena. bien en el mismo. Ella quería ir a Miss Universo, claro. Ella quería ir a Miss Universo, pero sí se le Todas, notó en la cara sí. el desagrado de ir a Miss Mundo, a pesar de que le fue excelentemente bien allá. Fíjate, mi prima, pues quería ir a Miss Universo, y cuando que le dieron la corona para Miss Mundo, y todos, hasta Cookies, le hicimos, bueno. Y luego cuando le quitaron por alguna tramoya que hubo también la oportunidad de ir a Miss Mundo, no creas que a nadie nos importó, ¿eh? O sea, dijimos, como no iba a ir a Miss Universo, dijimos, ay, no importa, ya nadie gritamos tramoya. Nos dimos cuenta que no era algo correcto, pero no importa. No, queríamos todos que fuera mismo a Miss Universo. Dice acá Iván Chávez, como Jorge cuando ganó su favorita Fernanda. No se les olvida. No, no todos somos, quedamos contentos con las ganadoras. Y eso no es únicamente aquí en México, ¿eh? A veces me prendo tanto porque no gana mi favorita de cualquier país. De O sea, Macao, por ejemplo. Sí, yo creo que mis primeras molestias fue en el Miss Estados Unidos 92, Ajá. que mi gran favorita era Alabama y que viene ganando la chica esta de California que compitió en Tailandia con Mónica Zúñiga. Dije, Ajá. no intentes, o sea, si hubiera ganado esta niña de Alabama con sus ojos rasgados, ojos color azul, preciosa, le hubiera dado muy buena competencia a Colombia y a Venezuela, Carolina Isaac, Pero pero desde desde siempre, de la siempre, fanaticada piensa una cosa y eligen a otra. O sea, eso es de siempre. La gente cree que es desde ahorita. siempre. No, de toda la vida. Luma Luz nos dice, hola, ¿cómo están? Me levanté un rato a buscar agua en la cocina y los encuentro ustedes ahí muy activos charlando las comadres, pero que la tele la dejas prendida, Luma, ¿o cómo? ¿O qué? ¿O el celular se prendió? ¿Ya lo tienes en modo de alarma cookies? Yo duermo con televisión prendida. Sí, pero acá lo que hacemos Marco Antonio y yo es que la dejamos como 2 horas para que siga y luego se apaga sola, o sea, la programamos. Ajá. Porque también que esté prendida todo el tiempo, aunque me ha pasado que se apaga y me despierto, fíjate. Qué Sí, sí cosa. pasa. ¿Quién se metió? Ay, nadie. Pero no es cierto. No es cierto, Marco Antonio. Soy bromista, ya lo sabes. Humberto Silvestre Alpire Gómez dice, chisme. Para Miss Internacional Bolivia será seleccionada como lo fue Camila. Se dice que es una top model, una muy conocida en Bolivia y famosa. Así que esperen la que va al Miss International. A ver, entonces te estoy entendiendo que ninguna de las que estuvo anoche va a ser parte de la elección. Es decir, la van a traer de fuera. Va a ser de acá. Oye, pero bueno, yo, Jorge Portillo, lo que haría era mandar a la que fue a Miss Universo al Miss Internacional. ¿Cómo? Sí, sí, la que fue a Miss Universo, la que quedó en el top 12, la que entregó la corona, Ah, Juliana Barrientos. la mandaba yo al Miss Internacional de este La año. mandarías tú. Pero pues yo no la vi tan llenita como tú dices, pero sería buena opción porque haría muy buen papel. Tiene una cara de muñeca. Les iría muy bien, la verdad. Además, siento que de pronto para ellos es un piropo que una chica que estuvo en Miss Universo ahora quiera la corona japonesa. Creo yo que ahí sí puede funcionar. Ahí sí puede funcionar. Por acá dice Juan Escobar, la Miss que ganó el Miss Mundo, se referirá a Opal, su sueño era el universo. Por eso se quiso sabotear con la respuesta, pero Promociones Gloria. Ah, no. Está hablando de ahí, está hablando de Bolivia. Dice, pero se quiso sabotear con la respuesta, pero Promociones Gloria la contactó específicamente para que vaya al Miss Mundo. O sea que aunque dijera todo mal, la iban a mandar al Miss Mundo. Ella ya estaba Dice, para Miss Mundo. sí, pues ya le toca, pues sí, y si puso carita de así es porque no le salió su triquiñuela. Rude Boy, Cuquita habla del escándalo del momento. La Newton Guasona dejó el Supranational porque pegaron al Mister y a la Miss. Ahorita vamos a platicar, pero de pura especulación, porque fíjense que es muy reservada Jessica Newton. Si poniéndole el micrófono enfrente allá en la Ciudad de México fue media parca para contestarme y como que siempre andaba a la carrera y como que se esquiva de dar declaraciones, y pensé, ¿qué tal que le mando un mensajito y la tengamos en la tarde? Pero no me quise exponer a un desaire o a que no me lean, porque dije, no, yo ya, me dio esa vibra, es de esas personas que no les gusta dar declaraciones públicas, y si es algo incómodo, y lo hizo no en un video, no en un live, sino en un escrito, que ni siquiera está firmado por ella,
pues, ¿qué más va a querer andar en canales ajenos platicando? Pero la gran diferencia de Jessica a Lupita, tengo que hacer la comparación, es de Sí, que Jessica sí ha aprendido de sus errores, porque ya ves que salieron videos de Jessica muy molesta por los resultados de concursos, inclusive del Reina Hispanoamericana cuando ganó Andrea Basarte, ajá. que puso su queja y estuvo diciendo algunas cositas así en video, y se subieron esos videos y ya la criticaron y la destruyeron, y ya no se ha subido nada de ella opinando acerca de resultados de otros concursos. Claro, y es que las cosas se van poniendo muy feas y cada niña que coronas es un compromiso con todo mundo para que la apoyes. Y entonces, entre más coronas tengas, pues Jessica todo el santo año tiene un pendiente, un susto, una angustia, un compromiso que cumplir y no es saludable. Hola hermosa, ¿cómo estás? Muchos besos, preciosa. Ahí está, te señala a ti así. Aquí está mi tío. Sí, pues ahí está. Sí, Siempre quiere venir y saludar y se acerca así como que con todo cuidado. Saluda, Cuquita. al rato la vamos a tener en los en vivos opinando del mundo de las Al mises. rato verás. Ahí va a estar por ahí, pues tiene toda la escuela, ni más ni menos ni de quién. Así es. Ah, bueno, pues a ver, déjame ver si ya tengo por aquí, porque tenía otro orden de ideas, pero ya que estamos en eso, a ver, permítanme. Qué barbaridad. A ver, déjenme ver dónde puse. Es que tengo muy organizaditas mis. Parece que no. Acá está. Acá está. Pues esta es lo que yo sospechaba de si sí o si no era verdad. Decía, ¿será verdad este comunicado o es fake? Y está fechado con el día de ayer, 28 de junio del 2025, por medio de la presente carta. Está raro. Es que desde la redacción a mí no me acaba de convencer. Por Pues a lo medio de mejor la estaba muy presente carta. molesta, escribiéndola de la enojadísima. Si yo Mira, que no soy, este si yo parece, que no soy peruano, a mí sí me molestó y sí me causó cierta molestia, coraje que no entraran los de Perú. Imagínate a ellos. pero es que yo cuando vi la redacción dije, esta es una inventada que le dictó a la inteligencia artificial y le dictó porque para lo de la ortografía, porque luego escriben casi en arameo, chicos. A veces parecen jeroglíficos prehispánicos. Y entonces resulta que, dije, a ver, vamos a ver, y dice, por medio de la presente carta, ya de ahí dije, nunca empieza así. Carta, por la palabra carta. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la oportunidad de haber formado parte de la familia supranacional durante los últimos años. Ya desde ahí también decía yo, ¿y por qué no pone durante 8 años o los que hayan sido los últimos? Ha sido un honor representar al Perú y contribuir al crecimiento de este prestigioso certamen en nuestro país. A mí sigue sin convencerme que lo haya dictado Jessica Newton. Mediante esta carta, no es carta, nunca escribe uno cartas. O sea, cartas no se escriben. O son anuncios o pones que es un oficio o un comunicado sería lo más correcto. Pero carta, yo a mí me, pero sí vi que estaba puesto en una página que se llama Miss Perú, capaz de que sea falsa también. Y luego por acá dice, y luego está firmado Miss Perú, y debería tener la rúbrica para que estuviera avalado, no nada más Oye, cualquiera lo Cuquita, puede por poco le hacer. faltó nada más. Atentamente, yo. Yo, aquí su compa, su coma, pues no. Entonces dice acá, mediante esta carta, muy sospechoso, deseamos comunicar formalmente nuestra decisión de no renovar las franquicias de Supranational para las plataformas Miss and Mister en el Perú. Esta decisión ha sido tomada tras una profunda reflexión. Para mí sería después de un profundo análisis, no reflexión, pero bueno, puede ser que reflexione, y con el mayor respeto por el certamen y todo lo que representa. Estamos profundamente agradecidos por la oportunidad de haber colaborado con la plataforma internacional y su equipo, logrando importantes hitos en conjunto y representando orgullosamente a nuestro país en la competencia internacional. A lo largo de los años hemos celebrado logros significativos, así como numerosas participaciones destacadas
que nos han llenado de orgullo. Siempre hemos promovido el certamen en nuestro país con respeto y pasión, organizando con éxito un evento único para Miss and Mr. Supranational Perú. Queremos felicitar a los ganadores de este año y desearles lo mejor en el inicio de su reinado, nada más en el inicio. Luego por acá dice, les deseamos éxito a la organización Supranational en la búsqueda de su nuevo representante en el Perú, quien estamos seguros asumirá esta responsabilidad con el mismo respeto y dedicación que nosotros hemos demostrado. Está muy sospechoso, ¿no? No está ni bien redactado, no sé, pero pues parece que sí viene de ahí, ya ni se sabe. Y luego Miss Perú, con el logo de Miss Universo. Qué bueno, el director y el creador del Mr. Supra y del Miss Supra, pues es el director de Miss Polski, que es la franquicia que lleva a la Miss Perú Universo, Miss Polonia Universo. Entonces, bueno, ¿verdad? Pues no, o sea, está muy, muy, muy sospechoso todo este asunto. Y a ver, ahora, déjenme por acá, vamos a ver este material para recordar, pues, quiénes son los candidatos que acabamos de ver. Ahí está esta chica, la Miss Supra Perú, que la verdad yo sí la hacía en el top, en el top primero, decía, bueno, ya luego verá ella cómo se cuela el siguiente top, pero no, ni al primero. En donde están muy molestos es también en Malasia, muy molestos, porque no entró la chica de Malasia. Mira, ahí va nuestra mexicana también. Ahí está el equipo, no sé, este equipo sería el de Perú, podría ser, o el de allá, no sé. No, se ve mucha orientalidad, a ver. No, y se ve chicos como peruanos, sí. Entonces tal vez sea ahí en Perú. Y estas fotografías, bueno, son las de allá, no sé. Hicieron también la toma con el círculo, no sé si fueron previas. Aquí está Mayra Mesa. Ahí está. Ahí la vemos en algunas tomas para recordar quiénes son nada más para ubicarles. Sí tenía que haber entrado. La verdad yo la veía entrando, Oh. Y al chico también. Ah, el chico también. Sí. Por eso yo creo que la molesta. Ahorita dice, no, ya tenía tiempo pensando en dejar franquicias, pero dejas otras franquicias más débiles, no dejas el Supra, porque la verdad es muy buen concurso. Está subiendo de nivel. Está subiendo de nivel, la verdad es muy buen evento. Entonces, si es que quería dejar franquicias, pues dejas otras franquicias. Ahora, como son estos negocios y de pronto sientes que a la gente Supra que tú mandas no le están volteando a ver a tus candidatos, pues nadie va a querer la corona de Supra porque van a pensar que hay una maldad que le están haciendo a Perú. Entonces yo, Jessica Newton, hablo con el polaco y le digo, oye, necesito que me ayudes a fortalecer tu marca en mi país. Por lo tanto, haz algo. Esos acuerdos, chicos, que estoy contando se hacen. Por eso luego les digo cuando se ponen inventados, ay, no, que la maldad. No, esto es relaciones públicas y es un negocio. Y si te pago la franquicia, voltea a ver a los míos que ya tienen 3 años que nada. No, hay que exigir. En el negocio se exige que se cumpla de ambas partes. Aquí está el chico Eleazar. Por eso les digo que no siempre nada más los candidatos de ellos depende el triunfo, no. Hay acuerdos comerciales. Aquí está. Pues sí. Pero estaban muy bien los dos para mínimo el top 24. Sí. Sí, yo me quedé sorprendida. Tampoco no decimos que iban a ganar, porque pues no. Pero sí eran para estar en el top. Mira, por ejemplo, en el caso de nuestra candidata de Angie. En el caso de Angie, a mí me encanta y me siento muy orgullosa del top 24, que dirán, ay, mediocre, por andar. Oye, un top 24 es un reconocimiento al esfuerzo que hizo la candidata. A mí me consta el esfuerzo que hizo. De pocos era favorita, pero sabíamos que podía llegar a algo y llegó por lo del proyecto, que era su máxima fortaleza. Entonces, su inclusión en el top 24 me parece muy justa y justificada. Ahora sí que justa por justicia y justificada, porque no nada más fue porque sí, por chiripada, fue a trabajar la parte más poderosa de ella y le permitió un top 24. Ya si sus características, capacidades y casting o concentración no le permitieron llegar al top 12, bueno, pues llegó hasta donde tenía que llegar, pero hubo un reconocimiento a su esfuerzo. No, sí, y era lo que comentábamos antes de la final, o sea que ojalá contaran las entrevistas y otras cosas para lograr ubicarse en ese top 24 que finalmente sí ocurrió,
porque Sí. sí, como tú dices, éramos pocos los que le teníamos fe Ujú. a Angie, y qué Sí. padre que demostró su capacidad en la entrevista y sobre todo con ese premio para lograr meterse en ese top 24. Yo le tenía fe en eso que pasó. O sea, en Cuquita, eso que pasó, le tenía fe. O sea, Cuquita, y sí ahora entiendo. dicen que Y ahora debió haber ido a Miss Mundo. eso lo han manejado desde antes. Decían, Marieli debió haber ido al Supra y debió haber ido Angie a Miss Mundo. Bueno, pero pues ahí sí ni tú ni yo decidimos, ¿verdad? ¿No? Pues no. Sí, créeme que tal vez yo también lo hubiese pensado, tal vez, sí, pero como yo no repartí esas coronas, ni las preparo, ni las patrocino, entonces pues dices, bueno, a ver qué. Y me tocó platicar mucho con Angie, más que con Marieli. Platiqué mucho con Angie en algunos momentos, compartimos pláticas y pues sí, la chica se esforzó. Por eso cuando la empezaban a atacar, yo decía, no lo hagan, no sean malos. Si no apoyan, tampoco es que quiero que digan que va a ganar, pero tampoco la estén tumbando emocionalmente porque no se lo merece, por favor. Pero bueno, ¿verdad? Oye, y del concurso nacional donde salió triunfadora Angie, Marieli, estaba viendo que del top 5 de la gran final hay una que no tiene ningún concurso internacional hasta el momento, que es la chica de Ciudad de México. Ajá. Y dicen que es muy buena candidata y que es la segunda vez que le hacen la maldad de no darle corona internacional. Sí, porque la niña chaparrita esta que era de Colima y después Quintana Roo, que la dejaban de suplente 2 años seguidos, Sí. ya va a ir a un concurso también ella. Por ejemplo, le hubieran dado la corona sin demeritar que le dieron a tu paisana de Chihuahua, pues manden a la chica de la Ciudad de México, pero es Exacto. donde tal vez la otra chica prometió más cosas o soluciona más cosas a la organización yendo por su cuenta, no sé, son puras suposiciones, ¿verdad? Porque realmente no sabemos. Y bueno, pues miren, vamos a ver un repaso a manera de agradecimiento, tanto a Angie como también a Ahorita. así a Mao, que ya esperemos próximamente tenerlos por acá. Fíjense que también, a ver, quiero compartir. Hay unas personas que me pasaron unas imágenes, unas personas quien fue quien preparó en inglés a Angie y a Mao, los metieron es una persona de Jalapa, que estuvo con ellos, trabaja y trabaja en el inglés de ambos. Me dice que impresionante el inglés de Angie y apenas bien para defenderse el de Mao, pero por aquí mando unos audios que les quiero compartir. Pues así iniciamos ¿Ya se este escucha? pequeño Sí. agradecimiento a todas las personas que hacen posible este grandioso evento a nivel internacional y sin dejar a un lado a todos los directores nacionales, a la producción del equipo, a los socios y a todos aquellos que en algún momento apoyaron a realizar este magnífico evento internacional este año. El sincero agradecimiento de todos los que hoy estuvimos presentes 27 y 28 de junio en esta bella ciudad. Platica, no voy a dejar todo el audio porque es larguito y como que estaba nervioso. Ay, voy a mandar los audios para tu programa y para allá le daba nervio. Comenta que realmente la producción se sintió con una gran logística, que todo fluía perfectamente, que hubo actividades todo perfectamente calendarizadas, todo en tiempo, lugar, así, asado, las listas de necesidades que mandaron a los candidatos, la forma en la que a la gente la fueron llevando, en fin, y que la organización de Miss México, la organización mexicana, a ellos y a mucha gente les daban los tips, como va Luis Corso año con año a apoyar a los candidatos mexicanos, que les dice, mira, y deberías de ir acá en tal ciudad, de acá y acá. O sea que realmente se hace un equipo mexicano muy lindo, que hacen que vivan una experiencia muy, muy linda. Esos chicos es la primera vez que van a estar yendo regularmente, esperan cuando, de la medida de lo posible, ir cada año, porque dicen que la experiencia Supra fue maravillosa. Por acá Y también. bueno, un agradecimiento profundo también a Adán Sotelo y a Luis Corso, que estuvimos aquí presentes con él también, siempre apoyándonos en la logística, en darnos el dato correcto de dónde llegar, a dónde ir, qué hacer. Vaya, en la alfombra roja, Luis Corso, formidable, también dándonos tips para poder recrearnos y recrear lo que nosotros vivimos en esta experiencia de Supra.
por Estoy acá, seguro comentan. que los familiares de Angie, su mamá, su hermana, los papás de Mauricio que estuvieron aquí presentes, su tío, nosotros sus amigos, la gente de México, Pepe que estuvo aquí también presente Me ve. de la organización de México de Supranational, pues se llevan este gran gusto y placer y emoción de haber aplaudido y al final haber cerrado con broche de oro con estos reconocimientos a Angie, la primera dentro de las 24 finalistas, en el pase final también con este reconocimiento de su proyecto y también reconocemos que es su primer proyecto para México reconocido a nivel internacional por esta organización. Y Mauricio, reconocemos también esta parte y estoy seguro que su papá, su mamá, su papá y su mamá están muy contentos de haber estado con él apoyándolo. Aquí está la Visitar mamá tomándose Polonia una foto es con él al lado del enriquecerte de la escenario. cultura, es sentir en sus calles, en sus museos, en sus iglesias, en su gastronomía, en fin, en su cultura en general, es sentir que siempre hay una esperanza, porque tenemos que decirlo, que este concurso, que este evento de belleza que se está llevando a cabo con un propósito, que este evento que une a tantos países a través de una experiencia de hermandad, de amistad, de crecimiento personal, nos deja también a los que visitamos y apoyamos a este gran proyecto, nos deja la enseñanza de conocer su historia, de conocer que de las cenizas resurgen como el ave fénix, como una nueva sociedad. Es que eso es muy destacable y lo han comentado varios de los Mr. Supra con los que he platicado, porque me dicen que definitivamente ha sido uno de los países más golpeados por las guerras, Polonia, y que la gente tiene una cultura como de resiliencia, pero a la vez no se abren tan fácil, que una vez que te adoptan, pues ya eres parte de ellos, te quieren mucho, son muy cariñosos, pero que el gran mensaje de Polonia al mundo siempre es de que cualquier crisis que te pueda destruir, como el ave fénix, te has de levantar y eso lo inyectan mucho a los chicos del Supra, y es algo que varios me han comentado. Llegas a Cracovia y se siente como está por algún lado una vida como que hay muchos búnkers, que es como esa parte oscura y contrasta con todo lo que está en la superficie de las ciudades y que la forma de vivir y de interrelacionarse con la gente de Polonia es de una manera distinta, pero que les da muchas esperanzas de que de lo peor se puede salir. Entonces, qué bonito que ese mensaje sea algo que también levanta al país, a Polonia, y por otro lado se les inyecta y se les contagia a los participantes y toma un sentido muy inspirador el Supra, el Mr. Supra, Miss y Mr. Supra. Y ahí, bueno, en esta foto estamos viendo a Mao con su mamá, que acá están, y vamos a ver un videito con imágenes que me pasaron estos chicos, que déjame, les doy el crédito correctamente. Oye, Coquita, la suegra de México. La suegra de México, ahí están, déjenme les digo por acá, eh, es Eugenio Ábalos la voz que escucharon, y fue con su esposo, ay, que le dije, a ver, pásame el nombre para decirlo, y resulta que por aquí estaba, y no, no lo ubico, a ver, no, a ver, déjeme ver, porque quiero darle las gracias, ya que él se encargó de esto. Mira, comenta, me lo mandó por escrito. Dice, pues para hablar un poco acerca de este super gran evento, el Mr. Supranational y Mr. Supranational, debemos de considerar la participación de quienes en este fin de semana, viernes 27 y 28 de junio, entregaron la corona y la banda de Miss y Mr. Supra National, correspondientemente Harashta Haifa Sahara de Indonesia y el doctor Fasile Makise de Sudáfrica, ambos con un gran proyecto y colaboración para entender y conectar y dar a conocer al mundo el significado de este evento internacional. Un agradecimiento a ellos por haber hecho la diferencia este año con su admirable impacto en el mundo. También debemos agradecer al presidente Gerard Pasutka von Lipski de la organización de Miss y Mr. Supranational. Así es de que, pues son datos que nos dan personas que estuvieron allá y me comenta que no se esperaban, que hay realmente muchos familiares y turismo que va específicamente a disfrutar del Mr. Supranational. Así que a Eugenio Ábalos y a tu esposo, que aunque aquí me lo pusiste no encuentro el nombre, pues pues finalmente muchísimas gracias por estas imágenes. Algunas las saqué yo de Instagram y otras me las pasaron ellos. Así es de que aquí los tenemos. A ver.
por acá. Oye, Cuquita, hay algo que es muy bueno y muy positivo No te vemos. para el concurso. Ah, es que me estoy cambiando de lugar, espérame. Ah, muy bien, con razón yo dije, no se ha dado cuenta. No. Aquí está Angie, estamos viendo a Angie, pues en su participación. Este es parte del video que me mandó Eugenio, que lo editó su esposo, y aquí están, lo que vivieron, estuvieron en lugares muy buenos, ahí en el auditorio donde se lleva a cabo este evento. Ahí pudieron tomar fotografías de Angie, videos y demás. Así es de que, miren, ahí están, son ellos. Ahí están. El maestro de inglés de Angie y de Mau. Ahí están. Ellos tienen su academia en Jalapa, Veracruz, México. Ahí está. Ahí están, mira, con no sé quiénes sean las personas que están ahí, ya después de que se terminó el evento. Angie me comentan que feliz, que Angie estaba encantadísima, orgullosa, satisfecha, contenta, porque yo creo que se quitó ese pendientito de que al llegar le gritaran pegada y le gritaran cosas feas, porque pues la chica fue a hacer su mejor esfuerzo y calificó con las características que ella tenía. Yo creo que trae esa tranquilidad de que no se quedó pegada y lo que trae le valió la clasificación. Ahí está, algunas imágenes de Angie, y que por el otro lado, mi querido Mau anda un poquito alicaído. Anda un poquitito alicaído, que estaba contento, pero no muy feliz. O sea, no es que envidia al francés ni al chico de Curazao, de él, es una cosa personal. O sea, no es de que, ay, ¿por qué ganó el francés? No, es así como que le notan tristeza de él. De él quisiera haber ganado, pero bueno, pues ganaron los que ganaron, ¿verdad? Así le Entonces, pasó ¿no? también a Moisés, que quedó en Sí, muy buen lugar, pero sin embargo sí quedó ahí como que algo, una espinita clavada donde sí les da para abajo un poquito. así es. Pero aclaro, conociendo a Mauricio no es de que, ay, malditos, ojalá se hubieran fracturado una pierna para que yo ganara. No, 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 no. Para nada es así. Y hemos de ser sinceros, todo el mundo, Mau es muy guapo, muy lindo, le conozco, estoy encariñada con él, lo que ustedes quieran, gusten y manden, pero se caía de bueno el francés. Habló muy bien, hizo perfectamente las pasarelas, o sea, él era él, así que dejémonos de engañarnos. No, la verdad es que Dele. sí, algo que te estaba comentando ahorita que era muy bueno es de que los directores nacionales de México estén presentes año con año en el concurso y en las juntas Sí, de directores nacionales, porque quieras o no, es relaciones públicas y esto ayuda para futuros candidatos para este concurso. sí. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que llevamos muy buenos candidatos, pero por ejemplo, a pesar de que tiene 30 años Mau, o 29 o 30, ya no me acuerdo, Mau todavía como hombre necesita madurar cosas. O sea, Mau tiene un espíritu muy infantil, no porque sea niño así de caprichoso, no, como que le falta vivir cosas en la vida, o sea, ahora sí que le falta experimentar cosas, tener pasar por la vida con todos sus bemoles. Entonces, por eso trae la necesidad de que se quiere ir a vivir a la Ciudad de México, de que se quiere ir a Europa una temporada, está juntando dinero, su familia es de clase media, tampoco es que sean multimillonarios, pero eso le falta a Mau y bueno, pues estaría muy bien que luego se presentara, no sé hasta qué edad se valga para Mister Mundo, trae la inquietud, aunque quiere empezar francamente una carrera como modelo y actor. Entonces, pues por allá, no sé qué tanto quiera realmente luego llegar a ser Mister Mundo o algo así. Creo que su experiencia de Mister era esta, pero todo cambia de un día a otro. Sí, vamos a ver, lo bueno que tiene todo para poder hacer las cosas bien en lo que quiera, ya sea en modelaje o en la actuación, o sea, tiene buena estrella Sí, sí, y tiene una buena muy buena estrella. actitud que ayuda demasiado. Sí, lo que comentaban de Mao, lo platiqué con él antes, lo que hasta le dije, eres como locochón. Yo te considero así, un adjetivo, eres Mao el locochón. ¿Por qué? Le digo, porque de repente como que no te concentras completamente en algo, como que todavía te falta acentuar perfecto tu atención en algo para que ese objetivo al que llegas puedas ser más poderoso, pero son cosas que la vida misma te va a ir enseñando porque es parte de tu personalidad. Yo veía cómo se desvivía por sacar lo mejor de él en el escenario, pero si le decían, ahora sonrío, algo, hace esto, se notaba calculado,
Por ejemplo, cuando le dijeron más jovial, te aseguro que le dijeron, sé más jovial en el escenario. Hasta le hizo así. ¿Qué necesidad? ¿Verdad? Entonces son cositas que necesita pulir. Y bueno, pues ya se verá. Pero de que hizo un gran papel, de que nos dejó muy orgullosos, en mi caso sí, lo pude ver de ganador, pero sabía que esto era de Francia. Sí, Tal vez lo había tomado de manos con él, sí. era muy complicado ganarle al francés y lo padre de este concurso fue de que Mao lo hizo tan bien y logró que nos emocionáramos cada vez que iban pasando las rondas. Sí, sí, la verdad sí. Y me encanta porque él se emocionaba. Bueno, el francés también, ¿eh? Fíjate que ninguno se sentía con la bufanda fácilmente puesta. Todos tenían miedo. De hecho, el nigeriano pensó que iba a llegar más lejos. Yo también lo pensé. Pues cada uno pensaba que iba a llegar muy lejos, ¿no? Curazao creo que pensó que iba a llegar al top 5, pero no tan alto. Aunque mira, al final el top 3 del Supramodel fue el top 3 de la embufandización. Oye, que no dieron resultados, ¿verdad? De quién había ganado el Supermodel. Sí, y ahora se los tengo por aquí. Ahorita vamos a ver todos los premios especiales que entregaron. Y ahorita nos vamos a, ya de manera oficial lo subió a su Instagram Supranational. Y vamos ahorita a ver, después de ahorita de justamente de Mao, viene todo lo del Miss Supra y luego viene todo lo del Mr. Supra. Por eso se me hace que no terminaba este video, chicos, porque pues, es mucha información, pero quería hacer esta primera introducción en agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo y lo felices que nos han dejado Angie en el Miss, Mao en el Mister. Y ahí está, mira, cuando sorprende, ve la carita, te digo, todavía es como un niño, pero con el deseo de un hombre de llegar a hacer cosas importantes. Ahí está, cuando dicen que es el tercer lugar, a nadie nos cae bien eso, pero ahí están. Entre ellos hay cariño, respeto, admiración. Fueron 10 días, pero se hacen amistades para toda la vida. Ahí está, mira, el doctor, muy contento, sabe que un tercer lugar y un segundo nunca serán como el primero, entonces casi les da el pésame, pero bueno, ahí están, la Cuquita, hay una asiática o polaca, no sé qué era, andaba ahí, y ahí está, mira, otra vez, para quien no lo vio, pues ahí está, el momento en que dice que México es second runner-up, y pues bueno, ahí está, ahí yo creo que vas acomodando tu mente, vas medio aceptándolo o no, desconcertándote o no, qué cara estoy poniendo, me están viendo, ahí está, lo tiro, lo aviento, lo agarro, lo guardo, ¿qué hago? Pero bueno, y ya, aquí empieza lo de las misses, aquí está la ganadora, esta chica divina de Brasil, que fíjate que ella es una Miss perfectamente bien diseñada, perfectamente interpretada, porque de pronto ya viendo fotos dicen, no es el rostrazo de la vida, pero es una Miss, me parece de manera integral muy poderosa. Impacta demasiado. Impacta, que hay unas fotografías que subieron del momento posterior inmediato a la coronación, ya hoy en la mañana, para hacer algunas actividades. Se veía mucho más segura de ganar ella que el francés. El francés se le notaba el nervio. Sí, traía nervio, pero ella no, mira, tan contenta ya en el Mr. Supra siendo jurado. Ahí estuvo, ve qué guapa, es impactante la chica. Digo, tenemos una Supra bien. Y vamos a ver qué tanto jugo le sacan a estos dos ganadores espectaculares. Hello everyone, I'm Miss Brazil Supranational. Oh no, wait. Miss Supranational 2025. Oh my god, I'm very happy and so grateful for every message I've received. And this night, it's a very special night because will happen the final, the Mr. Supranational, who will be my partner Supranational. I'm so excited. Ya sabemos, Eduarda. Y ahí está, en cuarto lugar o quinto lugar, cuarta finalista, quedó Valerie Clempadlo de Puerto Rico. Ahí está. Ahí quedó esta chica, llegó muy bien a ese puesto, tercera finalista, Tara Valencia de Philippines. Ahí está la chica, a mí se me hizo que llegó más lejos de lo esperado, pero pues está muy bien, ¿no? Es correcto. Hay la chica de Curazao, Kishanteli Leito, segunda finalista. Muy bella. Ahí está Ana Valencia Lacrini, Alemania, que es filipina también, primera finalista. Y ganó Brasil, como ya sabemos. Aquí le dan muchas gracias a la chica Jarashta. El top 5, lo acabamos de ver ya con sus respectivos lugares. Todo esto lo tomé de la
cuenta de Instagram de Mr. Supranational. Ahí está el top 12, ahí están las chicas del top 12, ahí para que le vayan recordando. Ahí está el top 12, el top 24. De veras que qué bonito sentí que dijeran México. Ya con eso me di por pagada y sabía que Angie estaba recibiendo un reconocimiento justo a su esfuerzo. Me encantó. La primera en ser mencionada. Sí, así fue muy bonito. Fue un apapacho muy lindo para ella y para quienes sabíamos que traía ella ahí de esfuerzo y dedicación. Ahí está. Muy, muy linda, la verdad. Bueno, el top 24. Me pareció una buena selección, claro, con algunas sorpresitas, como siempre. Acá viene la parte de los misters, donde vamos a ver las otras bufandas. Thank you a Fesile Maquise. Ahí está el doctor, que todo lo que se vio de él fue por él, ¿eh? Él fue el que dijo, a ver, denme visibilidad a todo lo que hago yo. El top 20 del mister, ahí están. Todo el neerlandés, ahí está el de Países Bajos, que hasta ahí llegó. Ahí estuvo, ahí están todos, este top 20. Top 10, ahí está el top 10. Buen top 10. Ahí estuvo. Vean a todos los chicos. Muy variadito, ¿eh? Y hubo de todos los continentes. El top 5, vean uno de cada continente. Ahí está. El ganador, Swan Lavin. Todas son las señoras de Lavin desde ayer. Entonces ahí está el ganador, el Supra, muy guapo. Ese Cairel, ¿quién le quiere acomodar el Cairel? Y otros cabellos que anden por ahí. Primer finalista, aquí está el chico de Curazao, que se lo ganó porque hizo una gran concentración. Me gustó cómo se daba a notar sin ser un protagonista forzado y llegó a muy buen lugar. Nuestro Mao, segundo finalista, Mauricio Calvo de México, hermoso, precioso, ahí está. Mi Mao, beso Mao, vamos a platicar Mao. Y luego por acá está Michael Massey, peligrosamente encantador y muy bien que se posicionó de Nigeria. Aquí estuvo Kenneth Kabungal, que venía, cuarto finalista, quedó en la recta final. Todo el mundo es que habló muy mal de la que ganó y que de otro certamen y de la del Cosmo y trae un argüende por ahí. Ahí están los continentales, chicos. De América, de África, de Caribe, de Asia y de Europa. Ahí están, Puerto Rico y Venezuela. Mucho venezolano molesto porque no entró Venezuela a ese top 5, ¿eh? Seguro, era de esperarse. Supramodel of the Year Francia, él fue el que ganó. El top 3, ganó el top 3 general y el top 3 de Supramodel. El de From the Ground Up, el de los hombres, el de Proyecto Social, ganó Indonesia. Ahí está, Indonesia fue el que ganó From the Ground Up. El Suprachat lo ganó Sudáfrica finalmente. Ahí está. El de Fajas Forma tu Cuerpo no lo hubiera ganado, pero ganó este. Ganó este de Suprachat. El influencer, del que tanto les gustó a muchos, el de la India. Premio Pantene. El premio Pantene también lo ganó él. Pantene. Ahí está, el de la India ganó ese premio. Influencer, que de veras también no me encantaba, pero todo sí. El fan vote, el voto de los fanáticos, Nigeria. Se llevó esa, puede ser estatuilla o lo que sea. El talento lo ganó Corea. Corea ganó el talento. ¿Cuál será su talento? Pues investíguenlo, chicos. Investíguenlo. Ahí está. Friendship, el Congeniality, el amigo de todos, South Africa. South Africa. Se llevó 2 preseas. Ahí está. La elección de los mismos candidatos, Francia. Francia, o sea, el que es más popular entre ellos, lo ganó Francia. Ahí está, o sea que muy popular. Y el fitness se lo llevó China, que había cuerpazos de todo tipo, pero el de él era de los más fitness, y así por eso se ganó el de fitness. Tal vez no el de mameis, pero sí el de fitness, que es diferente, chicos. Y acá está de nueva cuenta el novio de todo mundo. Aquí está Swan Lavin. Ahí está, en nuestros Mr. Supranational. Que también pues en estos premios, en la categoría de mujeres, el mejor traje típico se lo llevó Venezuela. Sí, se lo llevó. No, ya no me alcanzó a subir, ya no estaba como tal. Aquí me ayudó mucho para poder tener todo este material, que había gráficos muy claros, más en el de Mister que en el de Miss, que me pudieron de manera organizada editar rapidito. Tenía como 3 horas para editar y 5 videos. Ay, Dios.
loco no inventada que soy, pues necesito, ahora sí que más tiempo, pero lo logré, chicos, lo logré. Sí se logró. Sí se logró, sí se pudo. Ahora vamos a ver, déjenme ver, es que hay mucho argüende para el día de hoy. Pues ya estamos terminando, chicos. De hecho, ya estamos terminando, ¿no? Y ya terminamos con todo el argüenderismo que teníamos para hoy. Ya vimos lo de Perú, ya vimos todo lo de Supra, ya vimos hasta el todo, chicos. Fíjense que qué maravilla. Terminamos con todo lo que tenía preparado para hablar el día de hoy. Así que entonces llega el momento de leer. Pues ya llevamos 1 hora 20 minutos. Lo que pasa es que se ha hecho muy ágil, pero ya llevamos todo el contenido. Yo pensé, dije, van a ser como 3 horas, pero miren, 1 hora 20, cubrimos todo, qué maravilla, y ahora ya es el momento de que convivamos. A ver, Felipe BC, Cuquita, ¿vieron las malas caras del chico de Brasil ayer en el anuncio del ganador? Revisen los videos, miraba con rabia. El chico de Brasil ayer en el anuncio. No era únicamente Brasil, eran varios candidatos y candidatas. Perdón, candidatos y candidatas que no lograron entrar a ese top, que sus caras, o sea, reflejaba toda la molestia que traían por dentro. Hubo alguien que en el video que hicimos comenta, bueno, no es que para buscar ahorita el comentario, pero comenta algo así como que sembrando Jorge la discordia para los peruanos, porque yo nada más le regresé al video para ver la cara que dice que hubo y no hubo ninguna cara del peruano de molestia. Nos quieren hacer mala fama, qué horror, ya no voy a estar viendo este canal. Bueno, estaba el enojo a todo lo que daba. Yo soy de los que comentó desde la final de que Perú en hombres y mujeres tenían que haber entrado. Y la causa es la molestia, decepción, no sé, de cada persona, es muy válida. Al final de cuentas somos seres humanos y a lo mejor a esa persona o a todos los que pasen sus rostros con molestia o indignación o no sé, como comentan de Brasil, pues es totalmente válido porque les costó estar en el concurso y ellos se veían ahí. Sí, por supuesto. Dice por acá, ya ves que alguien ve a Brasil, tú viste a Perú y cada quien ve y a lo mejor puso cara de otra cosa. Ya ven las caras que decíamos que hacía el irlandés y resultó que traía retortijones. Ya ni sabemos. Andaba con el torzón. Andaba con el torzón. Sí, ya andaba mordiendo hierbas ahí en el monte a ver si se le quitaba. Oye, Andrés me mandó una fotografía del colombiano de cuando era joven. Sí. Se encargó el colombiano de destruirse, ¿eh? No entiendo por qué la gente... Era guapetón y se hizo peotón. ¿Sabes qué? Hay gente que se hace adicta a las cositas, ¿eh? Se hace a inyectar, sí, nomás ponte tantito. A mí me han querido hacer, digo, ay, no, ya no. No, y a mí, por ejemplo, a mí me han dicho, ponte cabello y paste. Le digo, no. Yo no creo, no me gusta nada de eso. Mi autoestima está en un nivel normal para arriba, no necesito nada de esas cosas. Aunque la gente diga esto, no, yo estoy muy bien así, me encanto y listo. Imagínate a Cuquita que hasta de Reino Universal Eterna sin cabello. No, debes de salir con peluca y no me adapto, soy muy calurosa, no puedo. Entonces así. Ahora sí que ahí les va la pelona. Ahí les va la pelona. ¿Mm? Sí. Les encanta que se les aparezca la pelona, no se hagan. Por acá dice Loki Doki, ganó el porongo. El porongo. Isabel Torres, la cara de la Aguilera parece hija de la mujer gato. Ay, ¿por qué? Porque cómo estaba así, ¿verdad? Porque yo así me hago los ojos así rasgados, pero como los tengo de canica, pues no. Con que no regresa del oriente, todo está bien. Sí, ya con eso estamos del other one side, lo cual significa del otro lado. Por acá dice Pikachu, cookies. Pasa que también en el video sale cuando Francia empuja al de la India, lo aleja de él, eso cuando estaba nombrando al top 10, pero luego ni sabe uno, luego ni se enteran capaz de que le dijo algo y le dio un aventoncillo y cada quien interpreta. La Aguilera y la Indonesia son dos travestis, fíjate. Por acá ya empiezan a tirarse para lastimarse. Lalo Banda, el colombiano se veía que hasta traía cosas en el cuerpo, pues se le veía raro. Fíjense que a mí me impactó, a mí sí mordí el anzuelo. Qué bonito pecho tiene el colombiano, me dijeron, pero Cookie lo tiene rehecho. Es cirugía, yo no sabía. No, Cuquita. Le quedó muy bien.
Te dije que está más reconstruido que Ninel Conde. Ay, mira lo que dicen acá. Yo creo que es invento, Felipe. Dice, al francés lo acosaron sexualmente, hubo hasta comunicado y todo. Siento que el francés no permitiría él algo así, ¿eh? O sea, el hombre el muchacho, para empezar, me parece, me puedo equivocar, mi gaydar me hace pensar que es heterosexual. No le sentí pluma ni castañuela por ahí. No sé, a mí ese arete como que me causó cierto sospechosismo que yo quisiera que sí fuera realidad, ¿verdad? Pero bueno. Más bien es eso. Es un deseo profundísimo. Por favor, y no nada más eso. Que me conozca y me case con él. Cara que tiene un porcentaje de homosexual. Y que luego ese arete se convierte en sortija. Nos conozcamos por quién sabe cuál razón y me la coloque en el dedo y me case con él. Todo eso. Me sacrifico y puedo ir a Francia sin ningún problema. Sí, ahora yo les decía, es un hombre que nos parece que es muy perfecto, como que dices tú, el único defecto es que no me ha conocido, dicen los solteros, no empiecen. Pero fíjate, aún así, si tiene el defecto de fumar, bye. ¿Qué tanto le perdonarían? A ver, dinámica, ¿qué le podrían perdonar? Así, a ver, ¿qué que no les guste? O sea, ¿qué que no soportan en cualquier mortal, le perdonarían al francés? Le tienen que perdonar en caso de que sea heterosexual. Le tienen que perdonar su preferencia, primero. Pues a lo mejor. Fíjate, sería eso, porque una infidelidad, no sé, una vida salvaje de golpes, no, el que fume o el que use drogas tampoco nos soy cero tolerancia en ese sentido. Lo más saludable es que si deseas mucho a alguien, pues tengas tu que ver. Ajá. Nada más, ¿no? Para quitarte el antojo. Y si después resulta que hay cosas que no van con tu manera de ser o que no, pues dices, qué rico estuvo, pero pues ahí te ves. Mira, a lo mejor le perdonaba que tuviera novia o que estuviera casado. A ver, pero ¿qué tal que descubrieras, por ejemplo, que huele feo? Que descubrieras que sí, que tiene un aroma que no te agrada, porque eso es contundente. ¿Cuánta gente linda no ves y luego de repente dices, ay, no, mejor siempre no? El pretexto perfecto para invitarlo a bañarnos juntos. Ay, qué inteligente. Tú eres resiliente. Eso es resiliencia. Esto es una muestra absoluta de resiliencia. Sutilmente le estás diciendo algo. Algo. Cristina Avellaneda sí. Dice, rabia me dio a mí cuando Valeria Flores de Perú no ganó en su año. Ella era, ahí está acordando, todavía trae atorados, no superacionismos. Víctor Vázquez, Cookies, ¿qué te parece, Mau, para Mr. World y Alan para Mr. Supra o el de Ciudad de México que también tiene el perfil de Supra? No hay que desaprovechar a estos chicos. Yo creo que Alan sí pudiese interesarse en un certamen. También con él me tocó platicar bastante. Hola, hermosa. Me tocó platicar mucho y por ahí también trae mucho interés de modelaje y actuación. Entonces pudiera ser que tal vez acercándose al Mr. Super, pudiera ser. Sí veo a Alan que interesarse en ese, pero también hay que tomar en cuenta que hay nuevas generaciones en Mr. México y habrá otros chicos que también lo desean. Por ejemplo, ya comentó este niño José Carlos, el que fue al Manhunt, su interés de en algún momento participar para ir al Supra, ¿verdad? Ya esa inquietud ya no la despejó de que sí quisiera ir, y como él, pues está también el chico Israel, que fue al Miss International, lo cual fue él, fue a un certamen hace poquito, al Miss International creo, entonces, que le fue muy bien, quedó de primer finalista, y también por ahí creo que tiene interés de ir al Supra, entonces, pues ya hay chicos haciendo fila. Nada más que como vemos buenos resultados en algunos, los queremos en todos los certámenes. Y nos pasa con las reinas de belleza también. Afortunadamente hay opciones de dónde seleccionar al próximo Mr. Supra. Sí hay. De que hay opciones ganadoras, sí las hay. Buenas opciones, ¿eh? Buenas opciones. Yo estaba platicando con José Carlos, no hemos platicado tanto, ojalá platiquemos después, porque lo veo buen candidato, pero siento que hay cosas que trabajar. Se lo dije. Hay cosas que tienes que trabajar
porque has quedado muy bien en los certámenes a los que has ido, pero no has ganado. ¿Qué hay que pulir? Yo ya detecté cosas. Dije, un diagnóstico ya te tengo. Habríamos de ver. Bella, ya te ve una sonrisa muy pícara, no es lo que estás pensando, Jorge. Por acá dice Bella Moreno, yo le dije Miss Brasil y Mr. Francia, la dupla perfecta, sí. Sí, decíamos que serían dos candidatos muy bien, incluso el mexicano, decíamos que haría muy bonita pareja. Y otra cosa que sí es importante, aunque a la gente no lo acepte, se tienen que ver varoniles. Sí, es que es mister y entendemos que la preferencia puede ser la que sea, pero yo estoy de acuerdo en que una actitud varonil es importante. El mariposeo y todo eso no está mal en la vida, pero el papel de mister no. Los que han logrado meterse en el top 5, a excepción de Cuadras, que también Cuadras es varonil, pero son varoniles todos los que se han metido a ese top 5. Un Sí, Diego, mega varonil. muy varonil. Muy varonil. Moisés, igual se ve muy varonil también. Es joterísimo, pero es varonil. No, es tremendo. O sea, tú lo ves y como llegarías a pensar que ahí hay posibilidades, pero no hay. Pero no, es un heterosexual tan resuelto que jotea con una facilidad y fluidez divinas. No, increíble, ¿eh? Increíble, más que muchas. Sí, la verdad es que sí. Entonces, no importa qué te guste, ni a qué prefieras, arriba, abajo y en medio de la cama, no importa. La cuestión es que tu apariencia sea de un mister y tengas una actitud varonil. Es construcción de personaje, chicos. Sí, porque ya nos dimos cuenta que el cuerpo no buscan también que tengan un cuerpo de fisiculturistas ni nada. O sea, únicamente que seas delgado, pero que se note por lo menos que sí te gusta y haces ejercicio. Que se ve saludable y fit, con que sea fit, no tiene que ser, aunque te he de decir que el francés estaba entre el fit y el fisicoconstructivismo, estaba tantito más que se pasara y se veía demasiado fuerte, pero estaba muy correcto, muy bien. Es que ese francés está hecho a mano. Él como la brasileña, sabíamos que eran ellos, con posibilidades de arrebatamiento de corona y de bufanda, pero bueno, se dieron las cosas como lo veníamos viendo desde el principio. No me acuerdo si hasta en su momento se lo platiqué a Mau, y le dije, va un francés terriblemente favorito. Creo que sí, porque yo no me callo nada y luego hasta en problemas me meto, pero seguro. Si ya lo estoy pensando ahorita, la respuesta es sí se lo dijiste. Adriana Aguilera, el primer finalista de Mau debe de ir también. ¿Quién fue? Ya ni me acuerdo. ¿Quién fue? Ah, el chico de Sonora, creo. Ah, no, el Sonora fue el año pasado con Said, creo. No, quién sabe quién fue, ya no me acuerdo. Oye, porque sí estuve leyendo ahí unos comentarios de gente que querían que el de Nuevo León, pero el de Nuevo León se notaba. Y le faltan a trabajar el cuerpo mucho a todo lo que da. Sí, se le notaba el Pride. Y sí, y total, así vamos a decir, se le nota el Pride. Y para que no se diga tan mal. Y no es que seamos homofóbicos, pues nos faltaría nomás eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que es. Y fíjate que el chico de Yucatán, recuerdo que me agradó mucho. Le falta preparación en algunas cosas, pero el chico de Yucatán de la generación de Mao también lo veo como un buen candidato para coronas o bufandas internacionales. B. César dice, quisiera yo tener un sugar daddy de Dubái. Cuidado con lo que deseas, porque luego puede ser que te tengan en una jaula de oro. Bella Moreno dice, México no ganaba, pero qué buen lugar obtuvo. Me hubiera gustado de Virrey, pero bueno, estuvo bien su second runner-up. Maximiliano Sousa dice, Miss Brasil, muy bella. Pikachu, ¿dónde andaba Esteban por ahí? No he dejado de pensar en José Carlos. Ay, de veras, no, pero de veras que lo trae entre ceja, oreja y rabo. Me gustaría más la parte del rabo, pero bueno. Fernando Triana, Cuquita, ¿qué piensas sinceramente de Vina de Tailandia y de Atisa Milano Atisa Milano me suena tan alburero, de Filipinas? Siempre que lo leo siento que estoy albureando. A ver, ¿cómo? ¿Qué es eso de Atisa Milano? Así como, sí, es muy... Cámbiale el nombre a esa chica. Bueno, va a ser en Tailandia. Ya está. Pero no tenemos que andarlo presumiendo, ni diciendo, ni balconeando, chicos. Por acá, dice Fernando Triana, acá de veras que siempre digo, ay, es verdad, pero si así se llama, Atisa Melán. Pues resulta, fíjate. Entonces, pues,
Con esto de que... Yo opino que le cambien el nombre. A la chica de Filipinas, sí. Es que, como puede ser que nada más la utilice para que sea muy lucido y polémico el Miss Universe Thailand sin coronarla, que sea argüende local, nacional de Tailandia, puede ser que no la corone y corone a otra que le guste más o que convenga más o que, no sé, que algo más. Porque ella ha hecho lo que a él le interesa como empresario tailandés. Ha vendido, ha hecho, viene del más allá. El argüende de que se dejó al marido para el certamen, yo lo siento muy fabricado ese asunto, porque lo han ventilado demasiado. La chica que dejó el amor, porque el amor por Miss Universo es más grande, eso es show. Eso es show, chicos. Entonces, realmente, dudo, no, a ver, pues la puede coronar porque es muy coronable, pero puede ser que no. Y el argüende de Miss Universe Thailand crezca y crezca y crezca. Con Aguad todo se puede, chicos, porque para él todo se vale. Entonces, no sé. Me gusta la chica. No la veo máxima, pero ¿cuántas no máximas se han ganado a buen pulso en Miss Universo? Así es que... ¿Cuánto es la final de Tailandia? Pues no sé, pero todos estamos preguntando, así como en casual, ¿qué significa que le está funcionando la estrategia? Sí, yo creo que va a ser por ahí de agosto. Nahuatl es muy listo para llamarla, tanto que hasta él ya es ahorita odiado, pero hace un buen Miss Universo y un buen Miss Universe Thailand y un mejor Miss Grand y a la gente se le olvida inmediatamente. La gente con un buen argüende así de que estuvo divino el certamen, perdona todo, aunque te odien al día siguiente, pero momentáneamente te adoran. Por acá dice Fernando Triana, Cuquita, ¿qué piensas? Sí, de lo de la Betisa Melano. Luego acá Eduardo Lepe Davis, Cuquita, el francés tiene su sugar daddy en Dubái. No creo que sea heterosexual, tal vez sea bisexual. Pues ya no se sabe, chicos. Eduardo está como yo, tiene la esperanza de que por lo menos sea bisexual. Desde toda la vida, y se los voy a comentar, desde toda la vida... Pero no, yo no entiendo. A ver, coméntame, Jorge. A ver, yo he conocido hombres y mujeres heterosexuales que se hacen heteroflexibles por conveniencia laboral. Bastantes, no uno, ni dos, ni tres. Bastantes. Y luego al final ya logran su objetivo, se casan, tienen sus hijos, todo, la esposa normal. No sé, hasta las parejas, hasta donde se enteren de la heteroflexibilidad laboral, vamos a llamarle así por conveniencia, y ocurre. Pero en menor cantidad he sabido, por ejemplo, de hombres homosexuales que por conveniencia pues convivan sexualmente con una mujer, o mujeres lesbianas que convivan sexualmente con hombres pues por cuestiones laborales. De que los hay, pero me he enterado yo más de casos de heterosexuales que se hacen heteroflexibles por cuestiones laborales. Entonces, independientemente de la preferencia que tenga alguien, hay gente que tiene sugar o mami daddies, mami sugar o cougar, ¿cómo les llaman? A ver, son sugar daddy y sugar mom, ¿será? Las cougar. Las cougar, porque los patrocinan. Hay bastante gente chichifa, porque los que tienen sugar son chichifos. Entonces, pues así. Eso es lo que pienso. Ahora, si este chico tiene su sugar daddy, pues bien por el sugar y bien por el supra. ¿Verdad? Qué bien. Son acuerdos en la vida. Víctor Márquez, Cuquita bien fogosa. Dale, Cuquita. No tiene las pruebas, pero tampoco las dudas, ¿verdad? Por acá dice Diego, Cuquita, ¿hay quien vende esta nueva generación de... ¿quién vende en esta nueva generación para el Miss Supra? La verdad desconozco a muchas, Conozco a dos que estoy preparando, más o menos. De las que están, creo que Paulina, la de Michoacán, podría ser muy buena opción para el Supra, para mi Supra. Me voy a poner a verlas. ¿Ya están elegidas todas? Sí, ¿verdad? Ya. La gran mayoría ya está. Sí, porque el certamen es creo que en octubre. La chica de Tabasco también es muy buena. Sí. Que estuvo en Miss Universe México el año pasado. Sí. Que se apellida Mesa. Esmeralda, claro, Esmeralda. No, Esmeralda me encantaría que fuera al Supra. Al Supra. Al Supra, ella me da perfil de Supra o Cosmo,
Si va al Cosmo le puede ir muy bien, ¿eh? Esmeralda es preparadísima, ya estuvo en Mexicano Universal, ya estuvo en Miss Universe, es muy preparada. Estuve platicando con ella mucho en el meet and greet, pero mucho, con ella y su novio. El novio está hecho un galán divino y también trae inquietud de presentarse allá. Tiene un cuerpazo, un carisma muy mono, que de hecho la chica que representó a Zacatecas, a Guanajuato, que es de Nuevo León, esta niña el año pasado en Miss Universe México, que también estuvo en el meet and greet, estábamos ahí y de repente dicen, me encantó, de repente dicen, una foto, y entonces tenía a un lado a Esmeralda, y me pongo con Esmeralda y del otro lado al novio, y dice esta niña de Guanajuato, dice, ¡ay, tú eres fan de su relación! Me encantó. Muy lista, me encantó. Es que tienen, de veras, las reinas de belleza hay unos que dices, ¿por qué la reina de belleza no puede ser alburera? O sea, es un ser humano que juega con su papel de Miss, pero es que me encantó, porque pues imagínate de un lado agarrando al príncipe de Esmeralda y por el otro lado Esmeralda y me dice, ay, tú eres fan de su relación. No, pues que imagínate. El chico es guapísimo y tiene ganas, por lo tanto, tal vez lo veamos. Imagínate que fueran juntos al Supra los novios. Ay, pues estaría muy bien. Como después del Supra, los peruanos se hicieron novios del año pasado. Está la doctora, ¿cómo se llama? ¿Qué le dicen la doctora? Terrones, Natalie Terrones. Se hizo novia de Joel Farhut, que fue al Supra. Son noviecísimos, enamoradísimos. Y él, fíjate quién lo viera, lo veía todo tan serio y todo. Ahora es preparador de Misters. ¡Qué maravilla! Está muy bien. Ya le dije que quería una entrevista con ellos para hablar de su relación y hablar de lo que hace cada quien en sus respectivas profesiones, y quedamos de que en algún momento íbamos los tendremos aquí en Coronas de la Belleza, chicos. Ojalá. Oye, también otra candidata que está muy fuerte es la chica de la Ciudad de México. Ah, claro, a ella la veo para Miss Mundo. Está muy fuerte, ¿eh? A ella la veo para Miss Mundo, clarita, clavada en eso, pero hay que preparar varias cositas. Hay cositas que están sueltitas. Porque también para el Supra podría ser la de Sinaloa. Sí, esta niña que ya fue al Miss Grand. Cuerpazo. Hay que trabajarle cositas. Voy a platicar. Fíjate que por ahí hemos tenido contacto. Estén muy, por ahí pues debería de pulir cosas, porque por eso no ganó el Supra. Digo el Supra, por eso no ganó el Grand. Tiene cositas. Está divina, diosa, pero todavía esos detalles finos que hacen a las ganadoras ganar, pues le hacen falta. Maximiliano Sousa, los misters deben de ser varoniles, ¿verdad? Y no es discriminación hacia el mariposeo, no es. No, puede ser muy varonil, no pasa nada. A ver, ¿nos gustaría una Miss Universo machorra? No creo. Independientemente de lo que le guste, ha habido lesbianas en los certámenes, Grand Slam. Muchas. Pero, a ver, queremos una que llegue y anda rascando por ahí, pues no, ¿verdad? Entonces, hay perfiles que cumplir. La preferencia está ahí como gusten, pero entonces al rato, pues no. No, chicos. Más claro ni el agua, ¿verdad, mi querido Jorge? Por acá dice, besos desde Brasil, Cuquita, muchos besos y felicidades. Cristina Avellaneda dice, Fernando, la filipina no me gusta mucho, mejor no me gusta, no le gusta. Se refiere a la Tiza Melano, sí, así, ya se me quedó el nombre, pero ya lo digo mal, hay que decirlo no tan claramente. Ve César, dice, Curazao no soltó pluma. Curazao no soltó la pluma. Curazao usó con estilismos muy gays y sin embargo él se veía muy varonil. Mira lo que comenta Víctor Márquez. Pues miren quién ganó el Mr. Mundo, que no tiene nada de varonil. Pues sí, tiene mucha pluma, pero allá la señora Julia Morley pues igual lo confunde con la educación, porque hay mucha señora mayor que dice, ay, pero es un caballero, pero caballero. Oye, pero el Mr. Mundo es todo un penacho. No es una pluma suelta, ¿no? Es un penacho así de Moctezuma maravilloso. Bueno, pues a la señora le pareció lindo, educadísimo, una dama, como dicen las señoras mayores. Es que es una dama y tú ves a la torcida por allá y dices, bueno,
Y sí, Sí. Lo siento Pero, por mis amigos puertorriqueños, pero la verdad se tiene que decir. ahora, Y yo pero creo también, que ellos también no lo aceptan, ¿verdad? Porque es su Mr. no. Pero te he de decir algo. La pluma es pluma y se le nota así. Sí, Pero hay cosas también me parece que es disciplinado, tampoco es el más guapo y el de mejor cuerpo. Tiene la personalidad que le gustó a la señora Yulia Morley. Luis Corso me decía, ay, me vengo enterando de lo que opinas, Cuquita, de que a la señora Yulia Morley hay que ganársela como a una suegra, y sigo pensando eso. Sigo pensando eso. Hay que ganársela como que vas por su hijo, en el sentido figurado, claro, y también el otro como que fueras por la nieta, el mister. Pues yo creo que este iba por el hijo de la Morley. Él, pero no creo, ay no, es el gordito, es que el gordito Steven, ¿verdad? Steven, que está ahí, ay no. A ver, Eduardo Lepe Babies dice, Cuquita, el francés tiene su sugar daddy en Dubai. No creo que sea heterosexual, tal vez se avisa. Ya se repitió. Fernando Triana, Cuquita, ¿qué piensas sinceramente? También esa. Mucho ánimo a todos los perdedores, que viéndolo desde otro lado, pues ganaron. No la bufanda, pero ganan relaciones y muchas cosas. Así debe de ser, refiriendo yo creo que a lo de la pluma. Fernando de Triana, Cuquita, ¿qué piensas? Acá está otra vez el mismo comentario. Por acá, el mismo comentario. Pikachu. Cookies, pues el argüende que traían ayer es que dicen que tiene su sugar daddy y que fue el que lo vistió. No, y lo viste también. Sí, totalmente. Bueno, pues bueno, suertudo el sugar y suertudo. Digo, para tener esa cara, ese cuerpo, esa estatura, el sugar debe de ser muy poderoso. Porque la juventud se acaba pronto, entonces hay que saberla vender muy bien. Cuquita, dinero bien invertido. Bien invertido, pero entonces que no se ande malbaratando nuestro Supra, ¿verdad? Que no se ande malbaratando. Por acá dice Maximiliano Sousa, el Mister venezolano está muy bien y varonil para ganar el concurso. Así, fíjense que sí, Víctor, no hay sospechosismo de que sea gay, no, ningún sospechosismo. Y si lo es, pues bueno, cada quien. ¿Qué tengo yo que ver? O sea, ¿por qué voy a andar criticando? Pikachu, es que a mí tampoco me gusta el francés, pero pues, ¿quién soy yo? Qué bueno que ganó. Pues sí, tus gustos vayan por otro lado, Pikachu. Cristina Avellaneda, sí, Bella Moreno, de acuerdo. ¿Qué? Se saludan ahí entre ellos. Cuquita el francés, ya. Cuquita, ¿qué piensas sinceramente? Pues es que como si a una Miss fuera un tomboy, es lo que comenté hace ratito. El cuerpo, cari y dentadura de Colombia se le veía muy evidente las cirugías, implantes y carillas. Sí. Sí, era un Robocop, la verdad. Diego, Cuquita, ¿ya viste la espantosa selección que hicieron en el Miss Universo Albania y Kosovo? No. A ver, por ahí he visto a dos que no me gustaron, no sé si sean de Albania y de Kosovo, pero sí vi por ahí unas elecciones bastante desatinadas. Bueno, pues menos competencia. Vi una fotografía de Panamá y se veía muy bien la chica, ¿eh? Sí. ¿De Panamá? Sí. Ya voy a empezar a revisarla. La verdad, te hablo ahorita, no tengo idea de quién quedó en ningún lugar. Dice por acá, chicos, pero ¿cuál es la terquedad de saber? El morbo, Lalo, el morbo. Oye, la gran favorita de Chile está impresionante. Sí, divina. Ojalá lleven a una buena candidata. Ojalá lleven, aunque miren, hasta enero voy a hablar de las mis chicas. Así que en noviembre no va a tocar. Soy muy calendárica. Por acá dice Germán C. Mau estuvo muy bien, sí, estuvo muy bien. Hugo Rentería dice, hay mises que nacieron para pegarse, y ahí está Camila Barraza, pegada en Miss Universo 2016, como Kosovo, y pegada en Miss Grand 2022, y Supra 2025 como Argentina. Pero fíjense que ganan otras cosas, claro, sí se debe sentir feíto. Eso, por supuesto que sí. Felipe BC, ¿va a haber Mr. Mundo el próximo año, Cuquita? Pues hay un run de que va a haber. Hay un run de que el año que entra habrá de nuevo Mr. Mundo. La Rompecatres 4K dice, yo vi un colombiano mister y se le miraba lo quebrada a leguas, mana. Dice por acá. Felipe BC, Cuquita es tremenda. Muy buenos apuntes, chicos. Es que acá con ustedes como que se pone la cosa muy a gusto, muy, muy bien. Y sin perder mi categoría, yo les digo verdades. Sí.
Jorge, qué envidioso, ¿por qué? ¿Por qué, Pikachu? ¿Qué? A ver, por acá dice Lalo Banda, también puede ser que Vina ya esté apalabrada para no ganar a cambio de un buen contrato económico, como se dice de nuestra maravillosa, ¿te acuerdas? María Malo. Sí, así es. Sí. Dice por acá Daniel León Franco, está Mariana Varela y Fabiola Valentín, fueron top en Miss Grand 2020 y ya se casaron. Y ya se casaron. Se conocieron en el concurso de Miss Grand, Puerto Rico y Argentina. Sí, sí, total, y se casaron y muy contentas y muy bien y todo, así que ya ven. Frida Reynoso no le gusta, no, platiqué con ella y tuve la oportunidad de tratarla en el Miss Grand que fue en Culiacán, allá estuvimos. Como ser humano es divino, divina, a mí me encantó, platicamos, no desayunamos, estuvimos antes de desayunar platicando en el lobby del hotel, linda. Yo le dije, oye, esa pasarelaza, ¿quién te la puso, Vlado? ¿O quién? Porque te hace una pasarela muy buena. No, pues con qué ojos divino tu harto. Bueno, no me dijo así, pero no, con qué dinero. Y le dije, ¿por qué? No, yo me preparé todo con tutoriales de YouTube. ¿Qué? Así se preparó Frida Reynoso. Me acuerdo que todo el mundo decía, la mejor pasarela de Mexicano Universal 2022 es la de Frida, la de Coahuila, que qué bárbara, qué va, increíble, todo el mundo enloquecía. Pues la chica traía preparación de YouTube, tutoriales de YouTube. Fíjate que Frida es de las candidatas que me ha sorprendido que no clasificara el Mexicano Universal. No, yo sí sé por qué. Bueno, hubo un enredismo. Hubo por ahí un argüendito también creo que administrativo, pero por otro lado, ¿qué te podría decir? Le falta una regiedad y el aplomo de una reina nacional. La veo muy campechanita, muy como chica impactante, pero que no pasa de un estatal. O sea, le falta contundencia, le falta esa regiedad, le falta ese impacto que digas, ay, ella debe de ganar Miss Universo, debe de ganar algo. Yo cuando tengo una chica así o veo una chica como lo estás comentando, yo digo, está muy silvestre. Pues es eso, y no le quiero ofender. O sea, pero es una chica regional, vamos a ponerle así. Es una chica que le falta esa fuerza para llegar y plantarse a un escenario internacional y figurar. Tanto así que cuando sí la vi haciendo su pasarela y todo en el Mexicano Universal, sí se veía un poquito volátil. Había otras que le comían el mandado. Por eso ahora que guapa es, tiene muy buena estatura. Guapa, no bonita, ¿eh? Preparada. Nada más le falta a lo mejor tener esa perrez, digámoslo así. Sí. Platicamos como media hora y después me quedé pensando, ya que se fue, porque se fue, iba a grabar unas cosas, me quedé ahí en el lobby pensando y dije, qué lástima que no se preparen tan bien, qué lástima que lleguen tan vulnerables a no clasificar a un certamen teniendo estatura, que esa o la tienes o no la tienes, o sea, a esa no te la puedes adquirir en ningún lado, qué lástima que tiene muy bonita simetría corporal, pero el rostro, aunque no es lindo, producida, se ve linda. Ella necesita ondas y producción que se vea un poquito muchosa, como tipo filipina, tailandesa, así, porque con cabellito lacio que ella se lo planchaba todos los días, se veía del montón porque es de naricita como grande, entonces todo se le resaltaba y decían, no va por ahí. Entonces realmente le faltaba apoyo de su estado. Y cuando me dijo, toda mi preparación ha sido con tutoriales de YouTube, ya no tuve dudas. No, pues no. Oye, mira, Pikachu, ya es periodista, meramente informativo. Argüende, ¿cómo quedó tu relación con Priscila Franco? Pues hasta el momento fracturada. Sí, hasta el momento fracturada, porque luego, ojalá que me encantaría incluso, a mí me encantaría que un día hiciéramos un en vivo donde platicáramos Pris Franco y Cuquita, que platicáramos esa aventura grande. Estaría increíble. Y si hubiera la madurez suficiente, no por ella, sino por acá, a mí me gustaría incluso en algún otro momento todavía más adelante, ojalá la vida me alcance, me encantaría que, imagínense, tener a Priscila Franco, a esta Fernanda Beltrán platicando de lo que pasó aquella vez en Culiacán. Sería muy bueno porque yo creo que ya las cosas están en otro nivel, están en otro asunto. Creo que yo no he bloqueado a Priscila Franco de mi WhatsApp, no sé si ella, pero igual me gustaría un día platicar con ella porque pues nada es personal. Solamente que en aquel momento
aunque ustedes no lo crean, en aquel momento, yo me di cuenta que ahí iba a ganar Fernanda porque era más poderosa que Cris, de veras, créanmelo, que faltó preparación en varios renglones a Fer, sí, pero ahí no había dudas, chicos, y pues eso se sintió como traición, porque pues ya ven que yo era fanatiquísima de Priscila, y esas cosas que pasan porque no soportamos. Pero así pasa mucho, así me ocurrió a mí aquí en Chihuahua con una representante de Chihuahua que estaban criticando mucho a la que ganó el Nacional y yo me acuerdo, yo publiqué, o sea, la chica se lo ganó bien en el Nacional, pues la chica de Chihuahua me escribe para comentarme que soy la persona más hipócrita y doble cara, que ya vio mi publicación y, o sea, la verdad dije, no te voy a contestar, no vale la pena darle seguimiento a esa novela. No es así como que lo que me gusta. Si piensa eso y se le olvida todo lo que se le hizo y todo lo que se le apoyó, pues bueno. Se queda también, con lo malo, con lo que no le gustó más bien. Sí, no, que no le gustó, pero y mira que se hicieron muchas cosas para que fuera Chihuahua. Claro, pues sí, así pasa. No, acá yo sé que con Pris en su momento vamos a poder hacerlo en un en vivo. Claro, a lo mejor platicar antes, por separado, en privado, pero sí para platicar la experiencia, porque no sé por qué tengo el sospechosismo de que en algún momento la vamos a ver en Miss Universe México. Está casada ya y todo, pero ay, ya se puede. Y me gusta, y le podría dar un muy buen sabor al certamen y saber si realmente pudiera ganar la corona. No me extrañaría volverla a ver en el Miss Universo, no volverla a ver porque nunca ha estado, que regresara a los certámenes al Miss Universo México. Pues vamos a ver. Dice Fernando Triana, qué chévere lo que comentaste de Frida, porque se puede lograr cosas sin necesidad de gastar dinero a millonadas. Sí, pero sería muy bueno, así como que poderla preparar más. Oigan, muy próximamente contacté, me acordé porque era su directora estatal de Mexicano Universal en aquel momento, Elsa, se me fue el nombre. Elsa Burgos. Elsa Burgos va a estar próximamente aquí en Coronas de la Belleza, le vamos a hacer una entrevista, vamos a platicar de lo lindo, fue muy amable. Déjame Julio. Que yo le llevé 5 trajes típicos a Elsa Burgos a Monterrey para su concurso de Riviera Maya, de Costa Maya, que lo ganó. Se llevó uno y ganó el concurso y ganó el premio a mejor traje típico con uno de mis diseños. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues entonces, en la parte final de la entrevista que haga, te voy a incluir para hacer la entrevista como me gusta hacerlas, solo con Cuquita para así, organizar la información. Pero al último le digo, y aquí está el diseñador de tu traje. Que pase el desgraciado. Un amor de persona y divina. Increíble y muy maricona, Va a estar divina la entrevista. Y luego, o podríamos hacer lo siguiente, se lo voy a plantear así. Vamos a hacer la entrevista, le voy a decir así, bueno, ojalá no vea en vivo, pero le voy a decir, vamos a hacer la entrevista así, y luego hagamos una convivencia exclusivamente con los fans. Y entonces ahí ya entra, te doy la sorpresa de que entres tú, de que se acuerden del vestido. ¿Quién se quedó con él? Tú lo tienes, entonces lo puedes mostrar. No, ahorita ya no lo tengo, Cuquita. ¿Tienes fotos? Tengo fotografías. Tengo fotografías de varios de los trajes que le llevé y donde se los estuvo midiendo. Y eso. Esas me las pasas para entonces, hacemos la entrevista formal y luego le invito a una convivencia con los fanáticos para que, como esté señora de su casa ahorita, yo creo que si va a tener tiempo un domingo de regalarnos 2-3 horas, entonces le voy a decir tarde con Elsa Burgos y ahí entras ya después de la entrevista formal y entras ya y hablamos del certamen y hablamos del vestuario y de todos los recovecos que nos queden pendientes. Oye, y Elsa, cuando no pasó Frida dentro del grupo, creo que ya eran muchas ocasiones que Coahuila no... Ahí fue cuando soltó el arpa. Y dijo, adiós, se quedan con su dirección en Coahuila, yo me voy. Sí, hasta me encantaría tener no, pero luego ahorita está en otra plataforma, tener a Frida por acá, sí. Estaría increíble, chicos. Yo digo las cosas tan claro y tan de frente y tan bien, ¿sí? Siempre. Por eso yo no tengo problema en de pronto tener a la gente en entrevista otra vez, porque
porque nada de lo que digo ni es mentira, ni inventado, ni con dolo, ni para fregarte a alguien, no, así es, y me pueden decir a mí, yo les digo y platicamos y tan a gusto y frontalmente. Lo mismo pasó con Emilia Dides, que me habló mandó mensajito que por qué yo había vetado a la reina. A ver, le dije, las cosas son así, asado. Hacemos un en vivo y platicamos, yo no te he engañado ni tú a mí. Entonces, ya no dijo nada. O sea, pasan, chicos, pasa. Hay que tener mucha madurez para enfrentar las cosas, asumir errores, pero a mí se me hace más grosería cuando te dicen una cosa por un lado y luego por otra sale otra versión. Muy mal, eso no me gusta. Darwin dice, Cuquita, Mau te ha dicho que quiere seguir intentando como Mister, no, porque si quiere abrirse puertas en el modelaje, el Mister International podría darle oportunidad principal en Asia. Yo no recuerdo que me haya dicho que estaban pensando en otro certamen, pero recuerdo mucho que de lo que platicamos me dijo que quería intentarla como modelo y actor, que estaba pensando realmente ir a tocar la puerta del SEA de Televisa. Pero hasta ahí, ¿qué tal que ya le quedó el gusanito con este certamen y le interese otro? Es que son chicos que andan explorando todavía las opciones que la vida les pone enfrente. Entonces podría ser. Lalo Banda dice, Cookies, ¿y cómo viste a Laisha Salazar ahora que estuvo en el live con la Berber? Muy alivianada, muy linda. Me han dicho de ella puras cosas lindas, ¿eh? Me han dicho puras cosas lindas, que es leal, que es muy, muy sin problemas, muy alivianada. No la conozco más. Entonces, en algún momento, igual le invito a entrevista y platicamos y todo. Tantas cosas que también se dicen de Tony, y sin embargo me pareció muy alivianado en la entrevista, en el live. Muy amablemente me solicitó que hiciéramos el enlace, que se le ayudaba a promover en México en la piel, con todo el amor y el cariño del mundo. Si servimos de algo, ahí estamos. Esto para mí es entretenimiento y tengo el placer y la dicha de conocerles a ustedes, a todas mis joyas. Entonces, si de pronto sirve también para promocionar otras cosas, hagámoslo. No saben la cantidad de reinas que me han dicho, ¿y cuánto me va a costar la entrevista? No, chicas, no. Estar aquí en Coronas de la Belleza no se cobra nada porque no es negocio. Es un placer maravilloso que me doy por eso. Si algún día ya invitan a Jorge a conducir un evento, no sé si se atrevería Cuquita, pero si invitan a Jorge o algo, ahí sí. Ya contrataciones para trabajo específico, ahí sí se cobra, pero por Coronas de la Belleza, no, chico. No se cobra. Entonces, pues Laisha me pareció que cumple con lo que me han platicado de ella. Y nada más, ¿cuánto fue? 40 segundos que platicamos, pero pues luego te das cuenta si sí o si no. Guapísima. Acá, muy linda y muy, muy como me gusta la gente. Ay, como se están tardando con las otras y yo me sé peinar, yo a ver, aquí me estoy peinando. Eso es lo que se tiene que hacer. Yo hasta le conté, un día yo no me lo supe hacer y se me quemó y mira cómo quedé. Modo, por andar de inventada. Eduardo Lepe Davis dice, Lalo Banda, yo soy fetichista en los olores naturales del hombre. Ese sería mi fetiche por el francés. Ándale. ¿Y qué tal que huela a ratatouille? Sí, pero a lo mejor su fetiche son los malos olores. Hay gente que le gusta. Ya está ahí copiándole a David. A cómo huela. Mira. Pikachu dice, Cookies, es que yo seguí ese Miss Gran a través de tu canal. Ah, mira. Ah, pues sí, andábamos allá. Pasaron muchas cosas, chicos. Bueno, ¿saben a quién me encantaría un día tener también aquí? Pero por mí no hay ningún problema, Lupita. A mí me encantaría, Lupita, yo tenerla aquí y platicar. A ver, Lupita, ¿y qué pasó? Una así como neteando. Vamos a netearnos. Pero no creo. Entonces, estaría muy bien porque también la gente necesita conocer esa parte que yo no conozco, de la señora Jones, en donde yo supongo que parte de su personalidad es un personaje. No es que sea así, quién sabe. Pero a mí me encantaría uno. A ver, Lupita, ¿te acuerdas? A ver, Lupita, yo estaba allá en Culiacán cuando tú dijiste que era un concursillo de quinta de 3 pesos. ¿Por qué, Lupita? A mí, hacia ese nivel de plática, por eso dudo que alguna vez se pudiese dar. Me encantaría. Oye, Cuquita, bueno. Yo tengo ahí un recorte de una revista donde le hicieron una entrevista a una reina, no voy a decir nombres, donde dijo, mientras Lupita Jones esté en la dirección nacional, no me pienso inscribir en ese evento. Yo recuerdo la frase, pero no a la candidata. Y se metió al concurso y mira, dije, pues la gente piensa, no tenemos memoria o que lo impresa. ¿Sí se metió a Mexicano Universal? Ay, qué interesante. A ver, mientras esté Lupita no me voy a meter al concurso. Y luego se metió al concurso.
¿Y ganó? Ay, sí ganó. No era Irma Miranda. No, yo con Irma Miranda no tengo nada personal, ni contacto, ni nada de eso. No, te lo dijo a ti. No me lo dijo a mí, lo dijo en una entrevista a un medio impreso. ¿Quién sería? Dínoslo, ¿qué más da? A ver, ¿qué más da? La Máxima. ¿María Malo? Andrea Mesa. No, yo no me acuerdo de eso, ¿a poco? No, pero lo decía por temor, ¿no? Porque le daba miedo, Lupita. Lo que pasa es que después de haber ido a Miss Mundo, ya sabes, todo el mundo, ve a Miss Universo, inscríbete. Entonces, en ese periodo de que sí o sí no, pues salió una entrevista donde salió eso, de que mientras esté en dirección Lupita Jones, yo no me voy a inscribir, no me voy a animar, no sé. Es que te voy a decir por qué, porque Lupita fue la primera que dijo que no quería gente, aunque te voy a decir algo, creo que precisamente Lupita no quería gente de Miss México cuando ella acusó que Adán y Luis no estaban muy entrometidos con Andrea. O sea, ella comentó que justamente decía que ahora los de otra organización dice que la preparan y ahora tengo que pedirles permisos a ellos para mi Miss Universo. Dijo pues Lupita. Mentira fue, ¿eh? No, bueno. Y entonces resulta que no pudo haber sido que Andrea Mesa lo dijera antes, porque esto pasó a partir de que ella ganó. Porque sí se apoyó mucho en Luis y en Adán. Entonces, tampoco dijeron mentiras. O sea, todo fue verdad. Todo fue verdad. Ellos sí la acapararon, pero ellos también la apoyaron y Lupita andaba de candidata. Y luego ella... Fueron al internacional. Sí, o sea, todo fue verdad. Y es tan verdad que hubo incomodidad de parte de Lupita y de todas las partes, porque todo fue verdad. Sí, entonces, pues mira, así pasa. Cuquita, ¿vas a estar pendiente del Mr. Medel México? Ay, va a ser concurso PP. El Mr. Medel México. Mr. Model, México. Sí, del Mr. Model. Pues sí, a mí me gusta, sí. Yo creo que sí, vamos a darle seguimiento por ahí. Fíjense que ahí, por ahí, no hemos podido llegar a un buen acuerdo con su director, porque como que quiere exclusividad prácticamente, y porque ahí el otro día Ricky comentó, es que todos los que concursan en los certámenes masculinos parecen strippers, parecen escorts, y se ofendió mucho. Hay que estar abiertos a que te va a llover de todo, te va a caer de todo, y entonces como es medio sentidón, pues quién sabe, ya veremos, yo no ando para sentimentalismo, chicos. Eduardo Lepe Davis dice, Lalo Band exactamente a como le huele y a como le sepa. ¡Qué barbaridad! Y a como se le sienta, faltó que dijera. A ver, por acá dice Hugo Rentería, me dolió la no clasificación de Andrei de Ecuador. Ese chico lo dio todo y merecía ser top. Ecuador necesitaba de ese top para que entendieran que tiene diversidad. Ojalá vaya al Mr. World. Siendo bien honesto, yo lo tuve en entrevista y yo me llevo con Marco Tapia, su director, me llevo bastante bien, tenemos buena relación, y en su momento lo platicaría. Yo sentí débil a Andrei. Le faltó proyección, lo sentí tímido, no se vendió, realizó bien las actividades. Todo lo hizo bien, pero tibiamente, uno más del montón. Sí, porque el chico guapo, alto, mulato muy divino, preparado, tiene el talento de cantar, o sea, tiene muchas cosas, pero fue y se deslució. Desde mi óptica decía, le falta ese plus, y me parece justificada su no clasificación porque no hizo mucho por clasificar. Involuntariamente, claro. Lalo Banda dice, Pikachu, ¿cuál es el argüende con la Franco? Cuenta. La Rompecatres 4K dice, ¿por qué te peleaste con la jalisciense, mana? Cuenta la chisma, que arda Troya. Tú échale sus frijolitos, comadrita, tú es potrica, suelta tu lengua florida, ¿no? Lo supieron en su momento. A ver, pónganse a revisar los videos de hace 2 años ya, ¿no? Rompecatres quiere romper más que un catre. Sí, no, con esos cachetotes, las paperas que padece, los doctores la saquen de este drama en el que vive. Oye, no, pues nada, que era mi favorita en Mexicano Universal, y luego cuando la veo en Miss Grand, dije qué maravillosa es, pero miren, chicos, es la verdad. Fernanda Beltrán y ella se ponían una al lado de la otra, chicos, no había punto de comparación. 2 bellezas, pero mi Priscilita, chiquitita, que no pasa nada, habemos chaparritas,
pero andaba con muchos kilitos de más en la cadera y en las piernas, mucho, entonces había como ahí, Fernanda hablaba el inglés mejor que ella, que tampoco era tan políglota Fer, pero Priscila todavía peor que Cookies. Entonces, pues la cosa es cara, sí se notaba quién iba a ganar. Y ese cuando yo les dije, allá en Culiacán, ¿quién crees que gane? Va a ganar Pris, ¿verdad? Estaba ella, su hermano, que es parte de su equipo, el que la peinaba y la maquillaba, y ella, les digo, yo creo que va a ganar Sinaloa, de 5 candidatas que había, y se me molestaron, mucho. Que querían que les dijera, tú vas a ganar. Chicos, no, si hubiera sido la más bella y la de mejor todo, pues tú, pero no lo era. Y desde ahí se fracturó todo. Pikachu, Lalo, lo acaba de comentar Cookies, pero como que estás tan concentrado en tus fetiches que ni te enteras. Se están peleando, Lalo banda. Pikachu, no me regañes. Ando en el Walmart haciendo el mandado, mejor cuéntame. Ahorita le preguntó a un dependiente del Walmart, le dijo Lalo, ¿a cuánto mister? Ay, digo, ¿a cuánto está Ross? Ya parece que está aquí, no está ni aquí ni allá, chicos. Dice Everson Kiyamu. Brasil, sí, Brasil. Adrián MB dice, Cuquita, ¿cuál es el concurso de belleza masculino más importante? A mí me gusta mucho el Supra. Los demás también te entretienen, todo correcto. El Mr. Mundo, bien. El Cosmo debería sacar masculino, estaría bien. Creo que el Mr. Mundo, si se realizara cada año, sí sería el concurso más importante. Pero como no, para mí también es el Supra el mejor concurso masculino. Además, lo que nos ofrecieron antier me gustó. Ayer me gustó. El certamen que vimos me gustó. Me gustó mucho. Sí, todo el concurso estuvo muy bueno. Rebeca, y Miss Mundo que acaba de pasar me encantó. Jamás creí decirlo. Pero pasado Miss Mundo, eso de que fuera por continentes, fíjense que también raramente, extrañamente me encantó. Rebeca Venegas dice, hola Cuquita Pon, mi amiga ganó el concurso de Reina de Guadalajara y Miss Universo Guadalajara. ¿Cuántos certámenes? Eso no me lo sé, ni los he visto. Dice Diego BC, Cookies, estás pegada como las de Perú. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Me he de haber quedado. A ver, es que creo que de repente, aunque no está, pasa lo siguiente, estamos conectados con directamente al cable. ¿Cómo se llama? Ethernet. Está pasando en tu imagen como el inicio del Miss Bolivia de ayer. Ay, de veras, no, pues muy mal. Muy mal, porque resulta que estamos con Ethernet, pero a veces se conecta solo automáticamente el Wi-Fi y entonces hace ahí como cosas extrañas. Sí, pero bueno, ahí va. Ojalá que no, chicos. Como quiera ya, chicos, ya rebasamos las 2 horas, qué barbaridad, pero está muy buena la plática. Joao Marcelo, feliz por el triunfo de Brasil. Rebeca Venegas dice, tú deberías de hacer un video de tu hablando de ella, su nombre en Isabela Alex Diamond Venegas Ramos Noel en Guadalajara. ¿Qué es eso? ¿Qué significa todo eso? Por acá dice Rodrigo Kors, ¿será verdad que los peruanos se retiran de mi Supranational? Saludos de los argentinos. Pues ya lo platicamos el tema, por ahí al rato regresan y ven el video, chicos. Lalo Banda dice, Andrea Mesa, te adivinó. Ya sabemos por qué no te cae Andrea, dice Pikachu. Dice acá Rebeca Venegas, hola Cuquita Ponzi, tu invitado. Hola Rebeca. Lalo Banda, pues prácticamente, Lupita. Andrea Mesa ni me cae mal ni me cae bien porque no tengo el placer de conocerla. Nunca he platicado con ella, nunca. Entonces no tiene por qué caerme mal. Pero no es necesario conocer a una reina de belleza para saber si te gusta o no te gusta. Como reina de belleza. Como reina de belleza. Entonces para mí, Andrea Mesa a mí no me gusta como reina de belleza. Creo que hay otras chicas que me han convencido muchísimo más y no tengo el placer de conocerlas. Sí, muy claro, Jorge, muy bien, y tienes razón, pero prácticamente, dice Lalo Banda, Lupita no preparó a Andrea, porque ella andaba de candidata mientras la Alal le servía el café y sacaba copias. Pues sí, eso era lo que pasaba. César Ramos dice, Refugio, deberías de entrevistar a Perla Beltrán, fíjate que sí, la voy a invitar. Por acá dice Alexis Rivero, anoche coronaron a Miss Universo Belice, una chica bella, pues habrá que seguirla, porque Belice no se caracteriza por reinas bellas. Vamos a ver, chicos, si no es desacreditar ni demeritar, simplemente que, pues no.
no se ha dado. Eligieron mal México para el Miss Universo, otra era la ganadora. Eligieron mal México para el Miss Universo, otra era la ganadora. ¿Se referirá al año pasado? ¿Quién sabe? Lalo Banda dice, ya recordé, gracias por refrescar la memoria, refugia. Dice acá Felipe BC, Cuquita, ¿por qué crees que pegaron al holandés? Pues no lo pegaron, pero no pasó al siguiente top. Yo lo veía como informal, ¿no se acuerdan que les decía yo? Es decir, que puede decirte que es tu novio, pero nunca te va a proponer matrimonio. Lo sentía como que andaba él en su medio rollo. Él es como hippie un poquito, es lo que yo veo. No lo conozco tampoco, pero a mí me parecía como informal, como que él andaba de spring break allá en Polonia, ¿verdad? Entonces como que bueno, guapetón, alto, fit, flaquito, pero fit, sí era, pero no. Algo pasó, tal vez no se vendió, no les dio corazonada. Diego BC dice, espero con ansias quién representará para el Miss Cosmo. A mí me gustaría que fuera Esmeralda Mesa, me encantaría que fuera Esmeralda Mesa. Rodrigo pero bueno, a ver, para la edición de Miss Cosmo de este año, ¿va a ir de las nuevas o va a ir de una que ya está escogida? Yo creo que la van a designar porque al momento yo no sé la fecha del Miss México para este año. Se supone que es en octubre. Se supone. Y para el Miss Cosmos, tampoco no sé qué fecha estén manejando para este año. Porque si va Esmeralda Mesa ya está preparada. Esmeralda Mesa es para que la coronen y agarre el avión. Sí. Si Esmeralda Mesa es de ese tipo de reinas. O sea, Esmeralda Mesa es coróname y mándame. O sea, ella ya viene preparada y platicamos en el meet and greet un buen rato. Platicamos cuando me hice fan de su relación. Platicamos mucho, me encantó eso. Platicamos de eso, de que ella dice, yo me estoy preparando constantemente porque el día que tengo una corona, yo sé que puedo ir a dar una muy buena pelea en un internacional. Entonces, y me convenció de ello. Por acá dice el tío Manolo, ¿qué fue de Aranza Molina de Tabasco? Ir a otros concursos, una gran pasarela, pero sí, qué curioso que en las dos plataformas quedó de virreina, ¿verdad? Significa que es poderosa y gusta, pero no para coronarla. Like, chicos, dice William Cabrejo. Oye, Cuquita, otra reina que nunca ganó su concurso y mira, le fue de maravilla, es Perla Beltrán. Un espectáculo de mujer, pero nunca ganó. ¿Ni su estatal? Ni su estatal, el nacional tampoco. El internacional era la mega ultra super favorita y tampoco no. Bueno, pero en México sí ganó el segundo lugar que la mandó a Miss Mundo. No, pero aquí en México sabemos que el Miss Mundo no es ganadora, es segundo lugar. Pero vamos, pero sí se ganó la corona de Miss Mundo. Sí se la ganó. Para mí debió ir a Miss Universo en vez de Miss Mundo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, entiendo el punto. No ganó las coronas máximas. Fue designada por Sinaloa, ganó Miss Mundo, que es el segundo lugar en México era, y luego allá quedó de virreina también, fíjate. Sí, así ocurrió. A ver, dice acá, ¿cómo es Isabel Torres? ¿Cómo espectacular el Mr. Supranational es el mejor concurso masculino? Me encanta. Como espectáculo, el Mr. Supranational es el mejor concurso masculino, me encanta. Dice acá Trevi de Andrade, Cuquita, ¿te picas ya sabes o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? William Cabrejo, Curazao no decepcionó. Dice acá Olivares, Cuquita Jones, ¿cuándo realizará su concurso eterno latinoamericano universal, chicos? En parodia les podría contestar, pero no sé, ahí sí que no me gusta. Yo sé el esfuerzo que se necesita para hacer certamen, el conseguir patrocinadores, todo ese tipo de cosas, chicos, y realmente no es para criticar a la señora Jones, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Y por qué no lo ha hecho? Seguramente por falta de apoyos. Créanme que no es porque no quiera. Olivares dice, Cuquita Jones, ¿cuándo realizará su concurso otra vez? Dice por acá, Fernando Triana dice, el Mr. International es como el que más piel muestra. El Supra está recatado. Pero sin embargo, querían ayer verlos en bikini a todos. Ayer estaban reclamando que por qué les habían puesto boxer, que querían el traje de baño. Acá Omar Guadarrama Díaz dice, ¿saben algo de Mexicano Universal y cuándo se hará? No sabemos. Fíjense que lo que se supone que debería de ser pronto es la designación de Miss Gran México, pero Lupita prometió un evento muy bueno para esa designación. Yo creo que es lo primerito que estaremos esperando a ver qué evento hace. Y no sé si Nahuatl vaya y luego venga otra vez,
no sé cómo vaya a estar. La verdad es lo primero que tenemos que ver, porque yo creo que este año Mexicano Universal no va a haber. Este 2025 no creo que haya, chicos, la verdad, siendo muy, muy objetivos. Por acá dice Lalo Banda, no les des cuerda a Pikachu, porque por lo que estaban diciendo. Tony Carmona, Perla Beltrán también participó en Miss Earth de México y ahí también quedó en segundo lugar. Fíjate, qué barbaridad. Carla Carrillo sí era un huevo sin sal, sí, fíjense que sí era. A mí me tocó ir a ese, fue en Monterrey, ese nacional, y me las encontré en el aeropuerto. Al día siguiente yo volaba a la Ciudad de México y en el aeropuerto me las encontré, ya sabes, como buena tía. ¡Ay, felicidades, mis reinas! Eran las mejores, qué lindas, bla, bla, bla. Muy contenta, Cookies. Pero sí hubiera estado mejor que switcharan a las chicas, aunque Carla le hubiera ido, se hubiera quedado pegada también en Mis Mundo, me parece. Es que es muy linda, pero no tiene fuerza escénica. Y ahora como actriz, no sé, ya pasaron muchos años. Tony Carmona dice, Perla Beltrán también, sí, Lalo Banda, no les descuerda. Por acá César Navarrete, Cuquita, ayer fuiste coronada en Ciudad Victoria, no, fíjense. No fui, no, pues ayer a qué hora, si andábamos con muchísimos en vivos, ¿verdad? Mi querido Jorge. Estuvo bastante movido el día de ayer. El asunto. Y yo escribiendo toda la tarde con la gente, felicitando a Mauricio y poniendo y checando y ya sabes, no faltó. Sí. Sí, Fernando Triana, Cuquita, ¿no crees que Colombia y México van a escoger reinas muy tarde? Mira la hora y nada para prepararlas. A ver, es que a ver, Fernando, todavía, a ver, díganme, ¿por qué creen que las chicas se preparan cuando las coronan? Todas las de Miss Universe México se están preparando, cada una por su cuenta, para ir a Miss Universo. A cualquiera que elijan, ya está preparada para Miss Universo, cada una en mayor o en menor medida. Eso de que las coronan y las preparan no existe. Hay países donde sí lo hacen bien, pero acá en México nunca pasó. Entonces realmente lo que se necesita es que las chicas, si realmente quieren hacer un buen papel en un internacional, que solamente les den el boleto del avión, un vestuario, un guardarropa correcto, checar detallitos como director o directora de que todo vaya por donde va, y tú coronas a una reina que invirtió su tiempo, su dinero y su esfuerzo en prepararse. Y yo solamente le voy a dar la directriz final para que vayas y concursa. Así debe de ser. No, y lo correcto sería nada más, por ejemplo, en el caso de Lupita Jones, que nada más les dé el boleto de avión. Nada de vestuario, por favor, que cada candidata se encargue de buscar por su cuenta el vestuario, porque ya nos hemos llevado varias sorpresas. Sí, así es, así es. Si yo tuviese una franquicia, les diría, mis reinas, yo les doy la franquicia, les consigo patrocinadores de vestuario, las reviso un mes antes, las corono, las revisamos, ajustamos, yo las voy conociendo desde antes a mis candidatas estatales, ya por ahí voy viendo por dónde va la bala, yo elijo quién va a ganar y te vas, mamacita linda, sí. Yo así la haría. Pero pues les venden la idea de la preparación y del curso y todo es dinero, chicos, todo es dinero. Porque los cursos que se han dado no son gratis. Fernando Triana dice otra vez, por acá, dice José Miguel, ¿creen que el nuevo Mr. Supranational es muy guapo de rostro? Yo pienso que no. Completo sí, visto de forma general, pero me quedo con Iván de España y con Andrea de Ecuador como Superdupla 2023. Pues sí, José Miguel, es tu gusto, es el tipo de personas que a ti te gustan y qué bueno que los consideres los mejores. A mí me encanta el rostro, la percha y todo del chico de Francia y también me hubiera encantado que fuera Mau, pero se coronó o se embufandó. Creo que el que más aptitudes tenía, más completo tenía su preparación y el físico. Pero bueno, hay gente que le gusta a unos y a otros no, ¿verdad? La chica me parece de belleza integral. No es la de rostro más lindo desde mi óptica, pero es impactante y muy linda y muy simpática. Tiene tremenda pasarela y todo. Se me desinfló en la final incluso, pero ella ya venía con una inercia de favoritismo que nada pudo detener. Así que muy buena dupla la de este 2024. Dice Lalo Banda, Cookies y Jorge, si pudieran traer una reina del pasado, así como fue ese año físicamente, pero con algunos ajustes para mandarla a Miss Universo, ¿quién sería y por qué? A ver, reina del pasado, ¿de dónde? Si pudieran traer a una reina del pasado, así como fue ese año físicamente. A mí me encantaría Amanda Olivares. Verla coronada y de Miss Universo sería maravilloso. Y otra Angélica Rendón.
A mí ahorita que salió a la plática, a mí me gustaría traer para Miss Universo a Perla Beltrán. Si se pudiera traerla, yo me traería a Perla Beltrán. ¿Y sabes cuál otra? Una Mina Blancarte en Miss Universo. Sí, sería otra que también traería del más allá. A una que me hubiera gustado preparar, ahorita la traería y ganaría, no se quedaría con su cuarto lugar, es Laura Elizondo. A Laurita Elizondo le faltó preparación porque andaba ella como, no necesariamente preparación, no sé quién falló, si ella, quien la preparó o las dos partes, porque siento que iba un poquito inmadura emocionalmente. Entonces por ahí iba como en juguetona, como en ay, como en así, y no es el perfil precisamente que debe de ir. A mí me pareció que era una reina que fue a disfrutar el concurso y a gozarlo y se le notaba en las entrevistas. Ella iba en live. Y yo siento que le faltaba que se notara el compromiso y las ganas de tener el título. Y así llegó al cuarto lugar. Imagínate. Por eso ella me gustaría. Pero más que ella, Perla Beltrán. Oye, pero es que también no se han cansado de comentarle a Laura Elizondo. ¿Por qué diste ese libro como ejemplo? Tenías que haber dado un libro más conocido a nivel mundial. Pero bueno. Por inmadurez, por falta de estrategia, falta de malicia, de pericia. Más que malicia, de pericia. En realidad no le faltó nada a Laura, ¿eh? O sea, no, pero le faltaron esos detalles. A mí me dio una patada en el hígado. A ella le toca la pregunta que creo que le tocó a Venezuela, creo. Ella le leen la pregunta, creo que a Venezuela, de algo así. Y cuando a ella le toca y dicen, esta vez esto te lo pregunta México, hizo una cara así de, no sé, dije, ay, Laura, me molestó. Hay un video donde después de la coronación y al siguiente de la final, le dicen a México, le dicen a Laura, oye, México, qué mala fuiste con esa pregunta para Venezuela. Y luego dice Laura, muy simpática, me dice, no, esta es Mónica, que es una sonza, y yo le dije que me ayudara en la pregunta y no me ayudó. Sí. Pero padrísima la entrevista. Y es Laura, que te digo, la hizo un panameño que era muy ácido, por cierto. Sí, muy ácido, que ya no anda por ahí. Quién sabe qué le pasaría. Pero muy buenas entrevistas, ¿eh? Iba a las sedes panameño y disfrutaba uno. Bueno, yo disfruto todavía sus entrevistas y veo de pronto para recordar es que si tú fueras entrevistador serías como él. La verdad, igualito. Sí, por eso te gusta tanto. Yo lo veo y digo, ay, ¿cómo? Duro y directo. Porque yo pregunto lo mismo, pero a mí me gusta desde la amabilidad, aunque la respuesta tenga que ser la misma, pero ya casi se le veía, de hecho, se nota en esas entrevistas que la prensa de Miss Universo no quería ni verlo, era como, ay, aquí está este gorroso, se notaba, es que la forma de pedir está el dar, pero bueno, hay público para todos. ¿Por quién apuestan para Miss Grand México 2025? Ni idea. Bueno, a mí me gustaría que fuera la chica de Hidalgo, de esta nueva generación. Me gustaría que fuera la chica de Hidalgo. La veo muy con el perfil, pero Lupita dijo que no iba a elegir de esta generación. Oye, pero la de Hidalgo suena mucho, pero ¿Hidalgo habla inglés? Hasta donde sé, habla inglés, tiene todo. Hasta donde sé. No he hablado con ella, pero hasta donde sé, no tiene ninguna carencia. Pues ojalá, a ver, porque sí suena fuerte y ahora que con la renuncia de Sinaloa está sonando mucho esta Petty. Petty, que es la siguiente. Ajá. Petty, alumna mía, Petty. Que está sonando muy fuerte también para ya ir al Grand junto con Hidalgo. Sí. Petty tiene todo, ¿eh? Aunque Petty me gusta, tiene mucho tipo Supra, me gustaría, Petty porque es una modelaza, es doctora. A Petty, no, tengo las aventuras que me ha contado de lo que ha hecho, a veces, de veras que Petty incluso les podría gustar mucho, tiene historia para Miss Mundo. Oye, Cuquita, ¿y de las reinas de Mexicana Universal, no hay una que te haya aceptado una entrevista? No, porque la preparación era por abajo del agua. No, pero me refiero a una entrevista así aquí en tu programa, como lo haces con las de México, con las de Miss Universe México. No, porque aunque todos los coordinadores estatales con los que tengo contacto de Mexicana Universal me han dicho que jamás han recibido, estoy en la lista de vetados por Mexicana Universal,
Me han dicho no estás en la lista. No, sí, o sea que sí hay una lista. Esa lista sí existe, ¿eh? Sí. Entonces, aunque no estás nunca nos han pasado en la lista que nos pasa no estás, pues como que mejor no. Como que Oye, mejor no. oye, No, Coquita, así como medio, como solamente medio informativo, la lista sí existe y también el catálogo existe. ¿Cuál catálogo? El catálogo de Televisa. Fíjate que bueno, la verdad, ahí no lo puedo decir que no, que ni que sí, porque pues siempre fue como una leyenda urbana, pero cada vez aparecen más pruebas de que es real. Muy real. Como nunca me ofrecieron estar en ese catálogo. Así es. Daniel León Franco dice, Cuquita, entonces te agrada Esmeralda para el Miss Cosmo y Ángela Yuriar para el Supra. Bueno, ya si fuera así las cosas, mandaría a Esmeralda al Supra y a Ángela al Cosmo. Ya en ese caso, porque siento, no conozco a Ángela Yuriar, no la conozco. Entonces, por lo que yo veo de Esmeralda se me hace más versátil porque es muy estratégica. Desconozco si también lo es Ángela. Entonces, como sí conozco a Esmeralda, creo que se puede adaptar más hasta un mundo o se puede adaptar mucho a un Supra. Cosmo, sin problema alguno. Pero siento que entonces yo mandaría por desconocimiento a Ángela al Cosmo, desde mi óptica. Dice por acá Seven Soto, invita a Laisha Salazar a ver si participa en Miss Universe México. Yo creo que ni la tengo que invitar. Les aseguro que George Figueroa la tiene como en la lista de invitadas, sin temor a equivocarme. Dice acá el tío Manolo, ¿qué tanto creen influye la política en Miss Universo México? Tabasco es muy cerca de Claudia Sheinbaum. De hecho, su tía, hermana de su mamá, es una secretaria de Estado. Mucha lana por ahí. La señora Sheinbaum y toda la 4T, por lo general, están no a favor de los certámenes de belleza. Entonces, por más pariente o cercanas que sean, no están queriendo que realmente ya en Guerrero, ya es, ¿cómo se dirá? Constitucional, el no apoyo con erario público a los certámenes de belleza y eventos de esa índole. Entonces, así se va a ir haciendo estado por estado. Entonces, no creo que, vamos, sí hay influencia, pero no a favor. Por acá dice Tony Carmona, yo traería a Lina Santos. No estaría mal. Pero siento que Lina Santos funcionó en aquellos años. No sé si funcionaría ahorita. Quién sabe. Porque la idea es, lo que propone Lalo es traerla como estaba. O sea, con las características de antes. El tipo de cuerpo es muy parecido con el de Angie. Pues sí. Pero entonces por eso no. No, sí. Buenona. A mí Angie me gustaría, pero ya no creo que pueda, ¿no? Quién sabe. A mí Angie tiene un perfilazo para Miss Mundo también, que a todo lo que da. Pero bueno, habríamos de ver. Y Petty, aunque es mexicano universal, Sinaloa 2026, Petty tiene características increíbles para varios certámenes, pero tiene una historia de vida. A lo que ella se dedica actualmente, la señora Julia Morley berrearía de amor por su causa. Entonces, estaría muy lástima que por la plataforma en la que está, pues no va para allá, ¿verdad? Muy bien. Por acá dice Lalo Banda, yo traería a Elisa Nájera y a Adriana Bascal. Elisa Nájera me encanta, pero siento que ella ni con la preparación de Osmel Sousa sacaría una perricilina como la de Dayana Mendoza. Ya es una cuestión de ella, como que ella tiene esa forma de ser un poco apaciguada, un poco flat, un poquito como así, como que todo el mujerón que es por fuera y la belleza de rostro y todo lo que tiene Elisa, no lo tiene. Cuando platiqué con ella momentáneamente en San Luis Potosí, dije, es que así es ella. La puede preparar Osmel un año y se arrana, pero miren, le alcanzó para un cuarto lugar. Muy bueno. Oye, y Rebeca Tamés, mi paisana Rebeca Tamés, hay una entrevista que le hice de larga aquí en el canal de Rebeca Tamés, ella fue Miss Universo 1990 y el de Brooke Maquilani es el del 97, ¿verdad? Y Rebeca Tamés preciosa, pero mi Rebequita es huevito sin sal. Y ahora que la acabo de entrevistar, bueno, hace 2 años, la acabo como tía,
Ahora que la acabo de entrevistar hace 2 años, aquí en Ciudad Victoria, pues nos juntamos a platicar, pues dije, ay, es que hasta el día de hoy todavía le sentí el huevismo. O sea, hay cosas que ya no cambian. No, pero aparte, Rebeca le pasó lo mismo que a Katy Fuentes. Subieron de peso en el Miss Universo. No, Rebeca no, fíjate, no, a Katy sí, pero Katy también padecía de huevismo sin sal. Sí, pero ya lo traen. En las regiomontanas, Rebeca es de aquí, pero las regiomontanas, chécate, Silvia Salgado llegó bien lejos porque tienen una forma de hablar así como que no sé cómo, porque fíjate que no sé qué, que todo, así hablan todas. Yo, a ver, mamacitas, ¿verdad? A todas les da, por ejemplo, esta niña Mayra Valencia que se enlazó un momentito ayer en lo de México con la piel, ella no. Ella es una regiomontana que no, de las que no son así. A ella me encantará verla en Miss Universo y sé que en algún momento va a pisar esa plataforma y la va a ganar. Eso va a pasar con Mayra Valencia. Le ofrecí entrevista aquí, ojalá me la acepte. Ojalá me la acepte. Porque le dije, hay interés de que seas reina internacional y habría mucho apoyo de parte de muchos fanáticos. Se lo dije ahí delante de ustedes. Se lo dije ayer. Ahí lo pueden revisar. Pero todas las demás, véanlas, Katy Fuentes, ¿cómo se llama la otra que te dije? Está Silvia Salgado, muchas regiomontanas, no sé qué, así, no sé por qué hablan así, pero bueno, así hablan. Yo conocí a Silvia Salgado en un evento en Ciudad Juárez antes de irse a la internacional, a Miss Universo en Trinidad y Tobago. Estuve platicando con ella porque ya ves que fue al concurso en Colombia y no quedó nada. Nada más ganó el rostro más bello Doribelo, sí, ¿no? Un rostrazo que tiene. Preciosa. Y yo sí le pregunté, le dije, oye Silvia, ¿traje de baño de una pieza o de 2 en Miss Universo? Y me dice, de una pieza, sin pensar. Y yo así como que, ay, no, ¿por qué? Sí. Pero algo le pasaba a ella en el escenario, o sea, muy bonita, pero le faltaba ese impacto porque hubo otra reina de aquí de Chihuahua que se la comió viva en el escenario, en la pasarela, que fue esta Erika Valenzuela, que participó junto con Jacqueline Bracamontes en el 2000. Ajá. Esa Erika Valenzuela se la devoró en la pasarela y en el escenario a Silvia Salgado. Lo que pasa es que hay chicas que esa perricilina que nos gusta, no la tienen y no la sacan por nada del mundo. Laura Elizondo es otra, Priscila Perales es otra. Porque aunque Laura es de Tamaulipas, Laura se crió en Monterrey. Por eso Laura era como era, y Priscila Perales y ellas son primas. De hecho, Laura Elizondo y Priscila Perales son primas. Entonces, sí, y entonces resulta que tienen esa manera. Yo tengo muchas amigas, yo estudié en Monterrey, entonces tengo muchas amigas que divinas, pero así, ay, no sé qué, digo, que hay una desesperación. Entonces las reinas de Nuevo León son divinas, pero siempre hablan así, como que tienen flojera, como que tienen un mazapán pegado, como algo raro les pasa, y son bellísimas. Vuelvo a lo mismo, ya lo comenté, Mayra Valencia no tiene esa carencia, entonces, pues ojalá se anime. Darwin, Livia era una carta fuerte para Miss International, no veo otra candidata con su nivel para ese concurso, sin embargo, Livia se estaba preparando para el Miss Grand. Rebeca Venegas dice, so anyways, Cuquita, yo también fui reina de Guadalajara, nos dice Rebeca. Eduardo López Davis, Cuquita, me gustó la entrevista con Zetaret Katibi, qué linda, ¿verdad? Me hubiera gustado que Zetaret se hubiera coronado como nuestra belleza latina 2016. Es una mujer que por lo que vi, ya quedamos, va a estar mucho en el otro canal de Cuquita. Vamos a crear contenidos porque vamos a hablar de muchas cosas de calidad de vida a partir del interior. Que les da flojera, ni vayan y se suscriban a ese canal. Que les gusta, qué maravilla, vayan y suscríbanse. Ahí vamos a tener de todo, chicos. Ya quedé con ella, ya quedamos de estar platicando en estos días mucho. Nos encantamos ambas. Dice acá Pikachu, Cookies, en otras palabras, estás llamando ácido a Portillo. Pues es que es de humor muy negro, claro. A mucha honra, ¿verdad, Jorge? Me encanta mi personalidad así. Sí, a mí también, para que seas mi amigo, me encanta, y además, calva y calvo, así que de la greña no nos vamos a agarrar. ¿Y en el bosque? ¿Por qué ni en el bosque? Porque nos gustan los mismos lugares, o sea, las cabañas, los bosques. Sí, claro, somos más de bosque que de playa, somos team bosque. Totalmente. Caperuzas y que nos correten los lobos. Por favor.
por favor. A mí yo tengo el mío. Marco Antonio, tú eres. Pikachu. Pikachu. Oye, pero que me persiga un lobo como los de Crepúsculo, por favor. Que te pongan Crespo el qué, ¿eh? No, que me persiga un lobo como los de Crepúsculo. Ay, sí, ándale, muy bien, vampiro. Oye, la vampira que resultó lésbica, ¿verdad? Qué curioso. Pero muy lesbi. Para que vean que la preferencia no marca nada. Pikachu, de hecho me gusta Esmeralda para Miss Mundo por su proyecto y sus conocimientos médicos. Sí. Si no es una que por ahí veo, la chica comodín que ahorita tienen muy bien Miss México Organization es Esmeralda Mesa. Si por ahí ven que una que otra y donde Esmeralda, a donde la manden, va a hacer quedar muy bien a México. Se los firmo en este momento. Dice William Cabrejo, manito arriba, chicos. Nada más, chicos, sí, chicos, regálenme like, por favor. Robert Gerardo Montero dice, hola, ¿cómo están? Un abrazo grande y beso grande desde Costa Rica. Saludos cordiales, Robert Montero desde Costa Rica. Muchos saludos. Marcelo Ibarreche dice, si le tuvieran que mostrar una final de Miss Universo para darle lecciones a una candidata, ¿qué edición escogerían y por qué? Ahí está. Pensé en dos. ¿Tú cuáles, Jorge? Yo, el concurso que fue en Vietnam. ¿El del 2008? De Lisa Nájera. ¿Por qué? Porque le enseñaría cómo reaccionar ante una caída como le ocurrió a la de Estados Unidos. Ajá. Sí. La forma de responder de una venezolana con picardía y eso quedó para siempre y le salió en el momento. Ese tonito especial, las pasarelas en vestidos de noche increíbles. El giro icónico. Todo. Entonces, hay varias cosas que se le podría mostrar a una reina de ese concurso. Sí, habría muchas cosas. A mí me gusta, se me hace muy ilustrador el de Brooke Magilani Lee, porque ahí demuestran muchas cosas, está como muy gráfico, muy correcto, así mira esto, y esto, como que me serviría para dar una lección con ejemplos muy claros en un mismo certamen. No significa que Brooke Magilani sea una de mis Miss Universo favoritas, no, yo sí pondero la belleza. A mí me gusta que la chica sea bella y además inteligente, con buena oratoria, pero para mí el número uno es belleza física y todo lo demás. Porque si es nada más bella físicamente y carece de todo lo demás, pues tampoco. Como es el caso de Marina Bencomo, que a mí me encanta físicamente, pero lo demás no estaba ahí. Pasarela divina. O sea, guapísima Marina Bencomo. Por eso para mí es que es muy... sirve para instruir a las chicas. Pero hay otras que se me antojan. Ese que tú dijiste es muy bueno. Para hablar de lo inexplicable, cuando ganó Pornip. Bueno, a mí el año de Botswana y de Wendy, de Trinidad, entonces como que habría varios, pero creo que me quedaría con el de Brooke. William Cabrejo, mi compatriota colombiano muy operado, pues sí, pero fíjense que de alguna manera quedó menos mal de lo que la gente esperaba, aunque no clasificó, creo que esperaban que hiciera peor papel, creo, porque ya cuando lo vi dije, pues el chico así mal no está, jamás lo vi clasificando, pero me esperaba ver a una pluma viviente y le disimuló muy bien. Cuidado con usar el término de huevito sin sal, se escucha peyorativo. ¿De veras, Haidar? William Cabrejo, Elisa Nájera, bella al extremo, bellísima. Y en el Miss Universo estaba. Esa salida en traje de baño, inolvidable. Ahí barrió con todas en la final. A mí no me gustó su pasarela. Ay, a mí me encantó. A mí me encantó la actitud. No sé, la técnica de la pasarela no sé, pero su actitud me ganó. Lalo Banda, Cookies, ¿te gustaría preparar a Mayra Valencia y darle sus ajustes? Necesito unos cuantos, ¿eh? O sea, ella está requetelista. ¿Saben lo que creo desde mi óptica que le hace falta a ella? Es ser menos... ¿Cuál es el término? Para mí la única cosa que le puede estorbar a ella es que es demasiado echada para adelante. Es demasiado, que dirían, es que nunca es demasiado echarte para adelante, pero hasta esto puede llegar a ser así como impactante. Yo siento que por eso dicen, no me consta, que no hubo clic con Lupita, que por eso la dejó
arriba y sin nada, se la dejó de suplente de todo y reina de nada. Entonces, comenta que es porque de pronto se impone, no es dócil. Entonces, ese tipo de actitud es lo único que creo que le falta para coronarse. Por lo demás está perfecta. Inglés, oratoria, belleza, pasarela, todo. Yo la vi en el hotel, me dio una entrevista muy breve y divina, Mayra, divina. Pero tal vez es como Cookies, que somos buenas, pero a la hora que nos quieren, como yeguas briosas, nos quieren mover las riendas, no nos dejamos. Entonces lo tendría que hacer Mayra un poquito, ser más dócil para que se sienta que no es complicado trabajar con ella. Ya después del Miss Universo y cuando entregue corona, ya que vuelva a ser como sea, pero hay que disfrazarse de oveja, aunque se sea una loba. Así como Mayra le pasó también a Ana Lucía Baduy. Sí, absolutamente. Por dos. Que están demasiado preparadas, demasiado norteñas con carácter, que yo creo que ahí sí les falló. A lo mejor tendrían que comportarse un poquito más dóciles y ya teniendo la corona ya sería otra historia. ¿Por qué crees, y lo digo con respeto y mi paisana lo sabe, ¿por qué crees que Cristal Silva es de las reinas favoritas de Lupita? Porque Cristal Silva es de las mujeres más dóciles y obedientes que he conocido en mi vida. Y en el escenario sale y se luce, pero para trabajar ella dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me comporto? ¿Qué ropa me pongo? ¿Cómo me maquillo? ¿Me peino así? Lo que me digan hago. Así es Cristal. Y por eso la adoró Lupita, porque pues para ella fue así como, tengo a la muñeca ideal frente a mí. Por eso la adora. Y el novio es muy inteligente, el ahora esposo de Cristal, es muy inteligente, y entonces supo torearse a Lupita bien, y ella está feliz. Qué bien, la verdad me da gusto por eso. Cristal, por eso le va muy bien. Qué impresionante. Y dócil, por eso la tienen muy bien. Ella nunca va a tener problemas de trabajo. Por bella, capaz, carismática y obediente, es muy disciplinada. Que Cristal es una de las reinas que se presentaron con un vestido en una entrevista donde yo digo, ese vestido era para la final. El plata que usó, muy padre y todo, pero había uno verde uno verde muy bonito que llevó también, sí. Precioso, que yo con este hubiera lucido muchísimo más. Sí, y se dejó hacer, ahí no sé quién la apoyó muy bien, porque en el tiempo que yo traté a Cristal Silva, que fue en el 2015, le vi modelitos no muy favorecedores acá en Tamaulipas. Entonces ya para Miss Universo llegó refinada y demás. De hecho, los modelitos que llevó al Miss Earth, nada que ver. Nada. Y el estilismo tampoco. Realmente sí fue una en Miss Earth y otra en Miss Universo. Otra. Parece que fuera dos seres humanos distintos. Para que vean que una reina nace, pero también se perfecciona. Oye, Cuquita, ¿cómo se llama? Ella sufre de algo, ¿no? Porque se le inflama mucho el abdomen. Ella padece de colitis como muchas de nosotros. Yo padezco de colitis. Yo en la mañana me levanto 90, 60, 90. Y para las 11 de la mañana 90, 60 revienta. Horrible. Sí, no, porque sí, con ese vestido plata se le nota mucho el abdomen así como que abultadito. Entonces, además de colitis gástrica por sí misma, ella padece de colitis nerviosa, que sería colitis emocional. Ella traía, desde el día anterior a la final, ya traía mucho nervio. Entonces, desde el día anterior a la final, ya traía inflamado el vientre. En la preliminar, vean cómo salió, ya lo traía. Ya desde la preliminar, ya traía el bultito ahí. Luego, al día siguiente. Y luego, el día de la final, ya estaba todo lo que daba. Entonces, lo traía más inflamado. Y la gente empezó a decir que estaba embarazada. Ya ves que el argüende no será mucho. Aseguraban de que habían visto la prueba de embarazo. Nada. Ya, y todavía está casada y no ha tenido hijos ni nada. Pero la gente a veces que se desgarra por todo eso. Y no, es colitis nerviosa bien severa que padece. Pero mucho, obviamente. Inclusive la sigo viendo en el programa de matutino y cuando trae ropa ajustada, trae ese detalle todavía. Lo que pasa es que si ya tienes cronicidad con eso, en un momento dado hasta están quitando un pedazo de intestino porque ya queda irritado para siempre el
el intestino, y entonces lo que pasa es que, bueno, que es la parte final, todo el colon, y entonces resulta que ya está extendido. ¿Cómo se llama? Displasia no. Displasia es para cuando crece un tejido. Cuando está inflamado algo. Ya crónicamente. O sea que ya vientre plano ya no. No se le da. Como que el huevismo se instala todo lo que da. ¿Cómo ven que dicen que es muy agresivo? Aquí lo vamos a seguir diciendo. César Ramos dice, por eso Lupita estaba batallando, porque el estado donde se hacía el certamen era el que apoyaba económicamente y ahora tenemos un gobierno austero. Sí, la verdad, y va a estar bien difícil que Lupita haga otro certamen. Va a tener, yo creo que se tiene que hacer otra dinámica, otra fórmula, otra cosa, porque de que vuelva a conseguir, que digan es momentáneo, Lupita para el 2029 o 30 ya va a conseguir no va a ser así. José Miguel dice, Mayra Valencia es hermosa y es muy querida a nivel internacional, todos la recordamos porque ella fue la mejor en el nacional y su respuesta muy poderosa. Qué preciosa es, la queremos ya en Miss Universo. Sí, a mí me gusta mucho y su energía es muy buena. Eso que les cuento y que les digo es lo único que tiene que pulir Mayra. Lalo Banda dice, Portillo, ¿ya cuándo vas a poder ir al árbol? Se te extraña en el set. Yo creo que lo anda regando, ahí anda. Sí. Acá fui a prender precisamente las luces de afuera porque estaba muy oscuro y no veía mi árbol. Omar Guadarrama Díaz, ¿cuál es la historia de tu invitado Jorge? ¿Y cómo es que sabe tanto? Aquí haré un resumen. Lo que pasa es que tiene muchos años de estar involucrado con Nuestra Belleza Chihuahua. Diseñó trajes típicos que se lucieron a nivel internacional incluso. No, mira, ¿Tu profesión cuál es? Ciencias de la comunicación. Comunicólogo, ¿la ejerces de alguna manera? Comunicólogo. Fíjate que el primer concurso que vi fue el de Amanda Olivares y a partir de ahí me enamoré porque tú sabes que aquí en México ese tercer lugar fue como un primer lugar. Nadie compartimos recetas ni nada. En todos lados. Sí, así fue. Entonces, supongo que la entrevista que le hizo Memo Ochoa la has de haber visto miles de veces. No, y lo sigo viendo. Sí. Porque así es. De los que de pronto me regreso unos 30, 40 años y me pongo a ver los concursos y a disfrutar las entrevistas y todo. Me encanta ver todos los eventos y las entrevistas de hace algunos años. Sí. Porque así pasa, entonces, y tuvo cercanía con los certámenes de su estado. Sí, no, o sea, he sido parte del comité de Nuestra Belleza Chihuahua, de los concursos adolescentes, he estado apoyando y preparando a varios mister y varias misses que han ido a diferentes concursos internacionales como Miss Mundo Universidad, Miss Turismo en Malasia, Teen Model of the World. Yo mandé a la candidata de México como director nacional. Yo no sabía que habían dicho director nacional. No, de varios. Tuve como 3, 4 franquicias, entre ellas una en Puerto Rico. Fuimos al Miss Playa Mundial como director nacional. Llevé a la representante adolescente. Quedamos segundo lugar, ganó simpatía y ganó mejor traje típico. Oye, felicidades, fuera de tiempo, pero más vale tarde que nunca. No, o sea, varios eventos y de pronto me he estado retirando ya demasiado de los concursos porque sí siento que es como una etapa, porque yo lo hacía más que nada porque me gustaba. Me gustaban todos los eventos, me gustaba disfrutar cada certamen, nunca lo vi como negocio. Vendiste coronas, ya ves, la gente lo grita con una facilidad. No, mira, sí ocurre y sí lo comenté en una entrevista de que sí, unos papás de una candidata me ofrecieron por la corona. Buen dinero por la corona. Nunca acepté, inclusive patrocinadores solicitando la eliminación de candidatas, tampoco no me gustaba. Pero sí, cuando vas viendo tantas cosas, la verdad, a mí sí me gustó mucho. Entonces preferí. Yo por eso no le entro. Ya mejor me retiro, estoy a gusto acá, al retiradito y disfrutando el concurso. Entonces, estás en mi misma situación. Sí, por eso muchas veces, o sea, cuando dicen, no, pues tú qué sabes, lo válgame, si supieran todo lo que uno sabe. Y de los pantanos. De todo.
de las truculencias. A mí me tocó una vez que una del comité de Nuestra Belleza me dijo que Karin no iba a hacer nada. O sea, y a mí me sorprendió mucho. Dije, güey, ¿cómo tú eres del Comité Nacional? Se supone que estás a cargo de Karin motivar, Ontiveros. de preparar a la chica y estás diciendo que no va a hacer nada Karin Ontiveros. Y yo enamorado de Karin Ontiveros. Sí, yo también. Un mujerón. Pero pues bueno, iba desenfocada, pero es tema de otro pero es de día. las chicas, como tú comentas, que son dóciles, que son las que sí siguen instrucciones de parte de su director o directora, aunque esas indicaciones le afecten. Sí, sí, por supuesto. No, es que hay tantos recovecos, pero mira, Omar, esa es la trayectoria que yo no acababa de conocer por completo de Jorge Portillo. Regálenme un like, chicos, por favor, regálenme antes de que nos vayamos. Dice, buenas noches, Cuquita, buenas noches, Rebeca. Luis Noel nos dice, conocí a Silvia Salgado en Miss Universo 2007 y es la mujer más hermosa que he visto, muy fina además. Eso ni se duda, es bellísima. Muy César hermosa. Ramos, yo le mostraría cuando se equivocó el conductor y le dio la corona a Colombia y luego se la quitaron para que mire que todo puede pasar. Sí, hay muchos certámenes, muchas finales muy ilustradoras. Marcelo Ibarreche, ¿cuál es la Miss Universo que sin llegar a ser huevito sin sal, poco le faltaba para ser huevito sin sal? Se ha de referir. Es que, ¿sabes? Yo creo que en los 80s hubo muchas huevitos sin sal. Irene Sáez ahora es una mujer empoderada. A mí me gusta por bella, es de mis consentidas, pero cuando ganó era huevito sin sal. Sí, no, así la oratoria. He visto el certamen, ¿qué te gusta? 100 veces o más. Me encanta. Pero la veo y digo, ay, ganó porque era ese tiempo. Sí. Y estaba gruesita, ¿eh? O sea... Iba llenita, sí. Claro. Sí, ganó porque eran las que ganaban en ese tiempo, así ganaban. Ve, luego después de ella ganó la de Canadá, que nada que ver, ganó fue Maritza, Estados Unidos, Irene, y luego ganó la chica de Canadá, sí. Sí, no hubo la de Nueva Zelanda, ¿te acuerdas? Que la veías y... No, dices, yo no creí que fuera a ganar. Cuando entregó corona me encantó. Sí, hay unas que entregan corona. La que más cambio positivo tuvo para mí es una Mona Groot. Y sí que hay... Que cuando ganó... A mí nunca me gustó. Nunca, ni cuando... Sí mejoró, pero a mí nunca me gustó. Pues mira, ella, el vestido blanco que usó en Miss Universo fue un vestido prestado. Porque no tenía... ni el peinado, ni el maquillaje, ni los dientes, ni nada. Ni la energía. Ese año el concurso estaba tan malo. No. El nivel de las candidatas de Miss Universo del 90 estaba muy, muy bajo. En cambio, la que entregó corona a la holandesa, una cosa divina. Ah, no, Ángela. Ángela Visser, divina. No, yo ya superé, pero es un decir, ¿verdad? No supero a Pornit. A mí Pornit, no. Todavía te supero más a Hawái, a Brooke. No, para mí Pornit, o sea, no. Y la veo ahora y le invitan como a Miss Universo 80. Y digo, la señora nunca se compuso. Pero bueno. Sí. Cada quien, ¿verdad? Cada quien. Donde no se veía tan peor fue cuando fue el Miss Universo en el 92 en Tailandia. Ahí me gustó mucho más cómo se veía que cuando ganó Miss Universo. No, es que cuando ganó Miss Universo, ahí era Amanda Olivares, las otras 4 eran muy feas. No, y mira, no eran feas, eran muy feas. Muy honestos, la más bella de ese concurso era Estados Unidos. Estados Unidos, por belleza absoluta, sí, pero ya ves, la dejaron para que no estorbara. Exacto. Y luego a nosotros para burlarse de nosotros. Nos llevaron a ese. Sí, de ese top 5 era México o México. Sí, cuando nombraban a las del top 5, ellas se iban al camerino. ¡No! ¡Quedaste! Ah, las traían. Sí. Sí, Cecilia Boloco me encanta. Me encanta. La del 85 de Puerto Rico nunca me gustó. Me gusta ahora. Ella me gusta la señora ahora, como Lupita. Pero cuando ganó, dije, ¿pero cómo? Otra reina que yo no entiendo por cómo ganó fue la del 92. La de Namibia, Michelle McGlynn.
Sí. Pues chicos, vamos a 3 horas ya, ahorita. Vamos a cortar. Tenemos siempre estas pláticas sin fin, las podemos hacer todos los domingos, todos los miércoles, el día que sea. Luego así tendremos nuestros días de plática. Tema, signo de interrogación le voy a poner. No hay tema. Argüenderismo total. Así es de que, bueno, chicos, ya por ahorita lo cortamos. Agradezco que hay muchas personas conectadas. Déjenos su like antes de irse. Jorge, muchísimas gracias. Nos vemos. Vamos a ver si miércoles o jueves, vamos a ver cómo anda la cosa, para por ahí tener otro convivio y platiquemos. Por ahí debo de tener ya medio programado. Yo te aviso. Y también por ahí van a estar acompañándonos otras personas. Así es de que gracias. Feliz cierre de fin de semana. Perfecto, Cuquita, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Un saludo y un abrazo a todos y que tengan una excelente semana. Chicos, tengan una excelente semana, como bien dice Jorge Portillo, y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.